buenas noches y bienvenidos al Gatalagua. Hoy la actualidad de este lunes 4 de diciembre va a versar sobre todo lo que vamos a tratar esta noche en el programa de 4 temas de suma actualidad. En primer lugar, lo ven en sus pantallas, la decisión hoy del Tribunal Supremo. La Arena ha hecho un auto en el que, como saben, ha dejado en libertad a 6 de los exconsejeros, a 2 con su vicepresidente, exvicepresidente Oriol Junqueras, y el consejero del Interior, exconsejero Forn, se quedan en prisión provisional. Y los 2 presidentes de las asociaciones independentistas también lo van a hacer. Ahora lo desgranaremos. En segundo lugar, la encuesta del CIS. Hoy arranca la campaña electoral y el CIS, puntual a su cita, ha publicado la encuesta sobre las elecciones de Cataluña. Ojo, hay sorpresas. Ciudadanos, primera fuerza política, pero una imposibilidad clarísima de que gobierne el bloque considerado constitucionalista. También lo veremos ahora. Aprovechando de ello, le vamos a preguntar a Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular Catalán, candidato de los populares a la Generalitat de Cataluña. Ojo, la encuesta del CIS hoy le ha dado francamente mal, le ha ido. Última fuerza política, el PP. Le preguntaremos por qué. Y también volveremos a hablar un día más del adoctrinamiento que se produce en los colegios de Cataluña y también en la televisión pública. Si les parece, comenzamos con la decisión del Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que hoy ha decidido el Tribunal Supremo? 4 puntos fundamentales. 3 en primer lugar. La libertad, como les decía, para los 6 exconsejeros. Ojo, este dato es importante. ¿Por qué? A cada uno de ellos les ha impuesto una fianza de 100.000 euros. 100.000 a cada uno de ellos. En total, 600.000. ¿Quién la ha pagado? ¿Quién ha sufragado ese coste? Como no podía ser de otra manera, las asociaciones ANC y Òmnium Cultural se han hecho, como les digo, cargo de este pago. Asociaciones, ojo, poco transparentes. No se sabe de dónde viene ese dinero, no se sabe de dónde son sus fuentes de ingresos. También hablaremos de todo ello. 600.000 euros han tenido que pagar. Primera reacción del independentismo. Joan Tardà valoraba de esta manera lo que ha ocurrido hoy. Es una enorme anomalía en el mundo democrático que personas elegidas en las urnas estén sufriendo cárcel. Y esté sufriendo cárcel, repito, porque hay por parte del actual Estado español, hay un deseo de venganza. Deseo de venganza, dicen, del independentismo. No sorprende, era lo mínimo que podían decir. Vamos a intentar desgranar algunas claves del porqué. Los porqués les hemos puesto aquí de la decisión del Tribunal Supremo. Vamos a comenzar por algunas de ellas. ¿Por qué, por ejemplo, Junqueras sigue en prisión provisional y no los otros 6 exconsejeros? En primer lugar, considera el juez que hay un riesgo de reiteración delictiva y de conflictividad social, que es lo que puede producir esas grandes concentraciones tumultuarias. En segundo lugar, considera que el 20 de septiembre Junqueras intervino en el asedio a la Consejería de Hacienda y de Vicepresidenta, del cual era consejero. Dice el juez que él estuvo allí y que los Jordis dirigieron el asedio. Por eso, tanto Junqueras como los Jordis siguen de momento en prisión. Sobre Forn, el exconsejero del Interior, considera al magistrado que su pasividad al frente de los Mossos el 20 de septiembre fue determinante. Dice que existe, por tanto, el magistrado un riesgo de reiteración delictiva que va ligado a lo que aspiran el 21 de diciembre. La pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué Junqueras y Forn siguen en prisión por riesgo de reiteración delictiva si ya no están en el gobierno? ¿Qué más delitos pueden cometer similares a los que ha dicho el juez? Y ojo, porque el juez constata que son una banda, digamos, organizada. 2, que hay delito de rebelión y algunos aspectos más que hoy veremos. Vamos a ver más aspectos de lo que nos deja la noticia del día. La encuesta del CIS, sin lugar a dudas sorprendente. Algunos de los datos. En primer lugar, el principal titular. Aquí lo ven, Ciudadanos, de 31 a 32 escaños. La fuerza más votada, pero, oh paradoja, tiene los mismos escaños y diputados que Esquerra Republicana de Cataluña. Lo ven en sus pantallas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que cambiar la ley electoral. Enseguida lo veremos. Junts per Catalunya, con bastante intención menor de voto, consigue 25 y 26 escaños. En tercer lugar estarían los socialistas, muy lejos de Ciudadanos. Ahora que se estaba hablando quién iba a ganar, pues están de momento en cuarta posición. En quinta posición, Catalunya en Comú Podem, el partido de Ada Colau, de Xavier Domènech. En sexta posición, la CUP, los antisistema. Y, ojo, otro de los grandes titulares, el Partido Popular. Última formación, según esta encuesta del CIS, en los comicios catalanes. Vamos a ver más aspectos. Esto es importante. Hay que sacar la calculadora, sumas y restas. Nosotros lo hemos hecho. La suma de Ciudadanos, los socialistas y el Partido Popular darían 44,3% de los votos. La suma de los independentistas, claramente, darían 44,4%, una décima más. ¿Quién va a tener la llave? Efectivamente, En Comú Podem, con ese 8 por 6% que va a tener la clave para gobernar. Yo no sabía dónde ponerlos. Constitucionalistas no son, evidentemente. Independentistas abiertamente tampoco. ¿A qué juegan? ¿Cómo pueden determinar, inclinar la balanza hacia un lado a otro? Lo analizaremos esta noche en el programa. Atención, análisis fundamental.
El independentismo cae 3,3 puntos. En 2015 tuvieron un 47,7% de los votos. Hoy, según el CIS, 44,4%. El bloque constitucional sube 5,2 puntos. Impresionante la subida tanto del partido, sobre todo de Ciudadanos, algo el PSC y el PP que cae. En Comú Podem cae casi 3 décimas y urge, como les decía, un cambio electoral. ¿Por qué? Ojo Ciudadanos, 22,5% de la intención de voto, 32 diputados. Esquerra Republicana, ojo, 20,8% de la intención de votos, los mismos diputados, pese a tener menos intención de voto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la ley electoral es tan injusta? Con unos los castiga, a otros les premia. Fíjense también, Junts per Catalunya, el partido del fugado del prófugo Puigdemont, 16,9 y hasta 26 diputados. De todo ello vamos a hablar ¿con quién? Con Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular y candidato de los populares a la Generalitat. Algunas de las preguntas que le vamos a tener que formular. ¿Cómo valora que su partido, que él, su candidatura, sea la última, según el CIS? La decisión del Supremo, ¿qué opina? ¿Cómo va a marcar la campaña? ¿Cómo lo va a afectar? ¿Se acaba la épica? ¿No se acaba? ¿Sigue la épica más que nunca? El adoctrinamiento en las escuelas catalanas, que ahora lo veremos. Y un aspecto, está siendo trending topic García Albiol por unas declaraciones que hizo el otro día. Saben ustedes que los calçots es producto típico de la terra, de Cataluña. Él, ojo, decía lo siguiente sobre qué son los calçots. Los calçots es un producto típico de Tarragona, Sí. de las tierras del sur. Los calçots es un ajo. Cógelo, se coge por la parte superior. Es un ajo, ¿eh? Es un ajo. No es un ajo, evidentemente, y esto evidentemente en Cataluña ha creado una enorme polémica que hablaremos, inventada o no. Por cierto, el adoctrinamiento es lo último de lo que vamos a hablar, como siempre en las escuelas y también en TV3. Ojo a lo que se cantaba en un colegio, niños, infantes, sobre la independencia. Vean. Esto ocurría en este colegio, ahora les diremos cuál es y también quién va a presentar las campanadas en TV3. Evidentemente no van a conectar con la Puerta del Sol, conectarán con alguna iglesia o con algún reloj inventado en alguna provincia catalana, pero quién va a ser su protagonista, una persona que piensa lo siguiente sobre España y los españoles, para que luego digan que TV3 representa a todos y es neutral. Que ens estan fotent els catalans, com fots per fer humor? Què dius? Si els estan fotent per davant i per darrere, si l'espoli fiscal mateix, que hem de riure d'això, si això fa plorar, si ens volen tornar a fotre l'aire de l'Ebre, colla de mangans, sarnosos i cabrons de merda. Y el público aplaudiendo. Panda de mangantes sarnosos de... Bueno, lo puedo decir ya, de mierda. Este, Mas Ferrer, es quien va a presentar las campanadas. Este es nuestro menú para esta noche para el Catalagua. Si les parece, acompáñenme, vénganse conmigo. Les presento ya la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Alberto Sotillos, a quien ya saludamos. Alberto, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Con corbata, ¿nos honra usted? Hombre, de calaveras, en previsión. ¿De calaveras por qué? ¿Tiene algún sentido especial? Bueno, más vale prevenir que curar. Gracias por estar aquí, Alberto. También está con nosotros otro que no suele ser habitual verle tan elegantemente vestido. Requeijo Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, porque empieza la campaña, entonces hay que... Ah, es por ello, ¿no? Una señal de distinción. Bueno, gracias por estar aquí también. Benjamín López, muy buenas noches. Muy buenas, Gonzalo, ¿cómo estás? Si te parece de fútbol, ni hablamos. Pues hombre, no es la mejor semana, ¿no? Para que hablemos tú y yo de fútbol. No, por eso te digo que claro. Tú sobre todo, o sea que... Oye, me ha encantado la pantalla nueva. ¿Sí? ¿Te ha gustado? No Pensé que nos ibas a dar el tiempo, pero no, han sido los titulares. El tiempo llegará en otro momento. Fernando Paz, muy buenas noches. Buenas noches, si quieres podemos hablar de fútbol, tú, usted y yo. Sí, pues sí, la verdad es que sí, va a ser el único Requeijo, que es el único que está contento esta noche, pero a ti y a mí no nos ha ido mal, digamos. No. Bueno, por cierto, ojo, Benjamín, Requeijo, Fernando, semanas atrás venían hablando de lo que iba a decir el Tribunal Supremo. Hoy ya tenemos el auto del juez Llarena y vamos a hablar sobre quién tenía o no razón de lo que podía haber ocurrido. Enseguida lo abriremos. Román Cendoya, recién llegado del Perú. Román, muy buenas noches. Buenas noches. Me sorprende que Alberto venga de campaña de Disney. ¿Campaña de Disney? Sí, por esa película de Coco y los días de la muerte y tal. Que vamos, o sea, te has pasado al lado Disney. No, es que no lo sabéis, pero
vengo muy patrocinado. ya ves, Luego como os Fernando doy- Alonso. Os doy vuestra parte. Bueno, muchísimas gracias a los 5 por estar con nosotros. ¿Cómo pueden participar? Lo pueden hacer como siempre a través del WhatsApp en el 670, creo que era 03 45 43, 670 03 45 43. Nos envían sus mensajes, preguntas, reflexiones. También lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, @GatoDirecto. Lo ven ahí debajo de sus pantallas, o como siempre a través de nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse, pueden comentar el programa, pueden verlo en directo, o mañana ver los mejores momentos o el programa en su integridad. Así que si les parece, tiempo ahora de presentarles el vino que tenemos esta noche. Ya lo tengo en mis pantallas. Es un vino Arís blanco que nuestras enólogas, ojo, han calificado de la siguiente manera. Vean. Buenas noches a todos, somos Andrea Cerezo y Rocío García Francoy y vamos a estar de nuevo, como cada noche, presentando la Bodega del Gato. Esta noche os vamos a hablar de un vino blanco muy particular de la denominación de origen Mondéjar. Se trata de Arís, es un semiseco de la añada 2016. Arís está elaborado con cepas de más de 50 años de la variedad Torrontés. Aunque esta uva sea más conocida en Galicia, también es tradicional en la comarca de Mondéjar. Es más, Arís es una de las sinonimias que tiene la variedad Torrontés. Pues para elaborar este vino, el mosto fermenta en barricas nuevas de roble americano, donde posteriormente permanecerá un tiempo en contacto con sus lías. Al tratarse de un vino semiseco, tiene entre 12 y 18 gramos de azúcar por litro, lo que lo apreciaremos claramente en la cata. Y tanto, Andrea. Arís es un vino ligeramente dulzón, con un grado alcohólico de unos 12, 12,5, mediante el cual Bodegas Mariscal pone su granito de arena en la recuperación de la variedad de uva Torrontés, una de las más antiguas de nuestro país y que tristemente se encuentra actualmente en proceso de recesión. Una pena, Rocío, pero bueno, pasemos a la cata y tiene un color, tiene un color muy clarito. Súper, sí, súper clarito, casi no tiene ni color. Casi es muy transparente, pero bueno, se nota el color jovencito. Muy brillante, ligeramente ya glicérico. Sí, y a ver, en nariz que mucha, bueno, pues... Muy franco, muy limpio. Sí, fruta, para mí tiene toque cítricas, de flores, quizás, flores, flor blanca, un poquito, y bueno, no sé si... Vale, sí, se nota el azúcar en boca. A ver, está bien, o sea, si te gustan los vinos que no son muy secos, creo que es un vino que cumple perfectamente con... Sí, tiene esa frescura que hace que no sea pesado. Sí, no, es muy ligero, fenomenal. En conclusión, eso, sí. Un vino fresco con un punto dulce muy agradable. Hay que destacar que este vino se puede adquirir en la página web de la propia bodega a un precio bastante más que razonable. Pues bueno, está muy bien saber eso, siempre es útil. Y nada, terminamos el programa esta noche. No sin antes recordar el vino que hemos catado. Recordad, Arís es un semiseco de la añada 2016 de Bodegas Mariscal, denominación de origen Mondéjar. Pero no olvidéis que el vino, con moderación, es salud, placer y cultura. Bueno, ¿qué os ha parecido este Arís semiseco de la denominación de origen Mondéjar? ¿Qué os ha parecido? Bueno, rico. ¿Sí? ¿Rico? ¿Sotillo? ¿Te ha gustado? Me gusta. ¿Tú eres más de tinto o de blanco? Yo soy de todo, pero está rico. Tú eres de todo, bien, buen titular. Es peligroso, esos vinos peligrosos, ¿no? Porque entra fácil, ¿no? Entra muy fácil, encima fresquito como nos lo han dejado. Román, ¿qué te ha parecido a ti? Muy bueno para acompañar. Sí. Muy rico, ¿eh? Esto con marisco y con algunas cosas más. Faltan las gambitas. Oh, pues mira. La próxima no lo claro, que con el próximo blanco hay que hacer maridaje, además del vino, maridaje. Qué requejo, Paz, ¿cómo lo veis? Bueno, ¿no? Rico. Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué te ríes? No, muy bien. ¿Se la ha subido ya? Fíjate. Lo he empezado y ya está. Bueno, pues nada, con este fantástico Arís, esta denominación de origen Mondéjar, les dejamos, hacemos una atención. El editorial, hoy, temas que vamos a tratar, que nos propone hoy de la mano del presidente de esta casa, Julio Ariza. Cuantos más espectadores del Gato al Agua conozco, más reconozco mi privilegio de poder participar de una manera u otra en esta tertulia. Y les agradezco especialmente poder estar esta noche aquí. Seguro que ustedes en este momento ya están disfrutando de nuestra tertulia habitual dirigida tan magistralmente por Gonzalo Vans. ¿Qué quiero decirles esta noche? Pues mire, contarles una pequeña anécdota. Estuve en un debate en Orense, en Telemiño. Por cierto, les agradezco todas sus amabilidades, con una serie de personas, 3 de ellos pertenecientes a lo que sería la izquierda radical, independentista, etcétera. Y los demás no éramos obviamente gallegos ni hablábamos en gallego. La realidad fue
que durante hora y media de debate esas 3 personas no consintieron, a pesar incluso de mi petición expresa, que por favor, ya que ellos también hablaban español, nos hablaran en español. No lo conseguí. Me dio una muestra muy clara de cómo la continuidad de lo que comenzó con la Ley de Normalización Lingüística en Cataluña hace tantos años se está proyectando ya en otras regiones de España. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que ese virus no está detenido. Es decir, que mientras las competencias de cultura, de educación, mientras determinados medios de comunicación hagan lo que están haciendo con profundizar en la división de los españoles, no vamos a poder entendernos, no vamos a poder ponernos de acuerdo. Vamos a tener que recordar el episodio de la Torre de Babel en la Biblia, que yo creo que convendría que muchas personas lo leyeran, porque eso acabó como el Rosario de la Aurora. Dicho eso, me gustaría que, de alguna manera, esta casa recuerde algo muy importante que ha ocurrido y que ha sido casi pasado de puntillas por muchos medios de comunicación, que es la enorme bajada de impuestos que ha producido la administración de Trump en los Estados Unidos. Piensen que han recortado de un 34 a un 20% el impuesto de sociedades y que han reducido drásticamente también el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esa bajada de impuestos que pone de nuevo el dinero, se lo quita a los funcionarios y se lo entrega a los titulares, a los poseedores del dinero, para que pongan en marcha la economía de ese país y para que pongan en marcha de nuevo un importante crecimiento, dado que esta administración Trump no se caracteriza por todas las cosas que ustedes leen habitualmente, sino por el enorme despegue económico que se está produciendo y el enorme despegue bursátil. Dicho eso, desearles que esta noche tengan una tertulia estupenda y recordarles que con las estadísticas, las encuestas que se publican hoy en todos los medios, o en una parte importante de los medios, sobre las elecciones catalanas, lo que ocurre es que sumado el PSC, sumado el PP y sumado Ciudadanos, dan 60 escaños. Es decir, que las expectativas hoy para la Cataluña del 22 de diciembre son o un gobierno de independentistas o un gobierno de extrema izquierda. Ellos decidirán. Lo demás son, hoy por hoy, cosas imposibles. Que pasen una buena tertulia. Muchas gracias. Bueno, estos son los temas que nos propone Julia Ariza. Hablaremos de todos ellos, del CIS ya se lo hemos anunciado, de ese debate que tuvo en Telemiño, absolutamente surrealista, ¿verdad, Román? Sí. También les mostraremos el contenido del mismo para que vean ustedes que Galicia no está exenta de lo que ha ocurrido en Cataluña, de lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, en Baleares, y también, si nos da tiempo, intentaremos hablar de Trump. Brevísimo consejo y estamos aquí para entrar en materia. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema: el honor es mi divisa, un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS, duro y resistente como ellos, y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902 180 190 y recíbalo en 24 horas con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil, junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora a 902 180 190 o publi.com. Pasan 22 minutos de las 10 de la noche. Aquí seguimos en el Gatalagua. Saludamos en este punto a Carlos Berbel, director de confilegal.com. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, enhorabuena, enhorabuena. Bueno, quedó bien. ¿Me dejas explicar por qué? O... Sí, vale. No, lo digo que quedó bien. El acto fue magnífico, ¿eh? El acto fue magnífico. ¿Qué acto? El que transmitimos, por cierto, casi en directo en los informativos. También en el Gatalagua conectamos con la entrega de premios que se hizo con Filegal. Primera edición, ¿verdad? El miércoles pasado, donde estuvo la plana mayor del mundo de la justicia en nuestro país. Por eso Carlos viene aquí, porque es el portal, el diario que él dirige, es el portal líder en información, todo lo relacionado con justicia, el mundo de la justicia, ¿verdad? Estuvo desde la jueza Lamela. Yanira no pudo estar, ¿verdad? No, me llamó y me dijo que estaba justamente con esto. Por eso, los dos protagonistas, pero estuvieron el presidente del Tribunal Constitucional, la vicepresidenta, el ministro de Justicia, la portavoz del PSOE, bueno, en fin, todos los titulares de las administraciones de la Audiencia Nacional, en fin, la plana mayor de la justicia estuvieron ahí, así que enhorabuena.
Hemos traído a Carlos para qué, entre otras cosas, para hablar del auto del Tribunal Supremo, hoy en el que, en virtud del cual se ha dejado en libertad a 6 exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, a 2 de ellos, Oriol Junqueras, ex vicepresidente, y el señor Forn, ex consejero del Interior, siguen en prisión preventiva, mientras que también los 2 presidentes de Òmnium Cultural y su expresidente, el señor Sánchez, quedan también en prisión provisional. Vamos a ver algunos extractos del auto que creo que son relativos y algunas de las cosas que ha constatado hoy el magistrado Llarena. No sé si podemos verlos, algunos de los principales titulares que ya ven en sus pantallas. En primer lugar, asegura el magistrado, como les digo, a Junqueras, Forn, Sánchez y Navarro, cuyas aportaciones están, dice, directamente vinculadas a una explosión violenta. Considera una aportación de estos encausados directamente vinculada con el ejercicio de la violencia. Elementos, asegura, que constituyen la esencia de los delitos de rebelión. Ojo, que considera y tiene en cuenta el delito de rebelión. Había dudas sobre si lo iba a eliminar o no en la imputación a estos 4, lo mantiene. O de sedición, que se están investigando. Considera, o continúa el magistrado, asegurando que pretendían orientar y dirigir estratégicamente la implantación del plan, alineando a todos los actores implicados y haciendo que se movilicen los recursos humanos y financieros necesarios. Considera el juez que en estos investigados el riesgo de reiteración delictiva refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad. Por tanto, decreta la medida cautelar de prisión provisional para Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart sin fianza y modifica la medida cautelar o de prisión provisional comunicada y sin fianza impuesta a los investigados Turull, Romeva y el resto por una fianza de 100.000 euros y así eludir la prisión. Primera pregunta, señor Berbel. No sé si a usted le ha sorprendido, pero la semana pasada nadie dudaba de que los 10 iban a estar en libertad, pero no, solo 6 de esos 10. ¿Te ha sorprendido? Yo te dije la pasada semana que iba a preguntar a la bruja Lola, porque esta cosa solamente lo sabía Llarena, ¿vale? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas que también hicimos referencia en la conexión que hicimos sobre el tema de Enfocats, el documento? Eso es. Que hay que recordar una cosa a nuestros espectadores. El documento... ¿Qué es Enfocats? A ver, Enfocats es la hoja de ruta para la independencia. Es el documento secreto que tenía esta gente para provocar la secesión de Cataluña. Lo curioso de todo esto es que llegan al documento, fíjate curioso, prácticamente por un registro que hacen en la casa Josep María Llobé, que es la mano derecha de Oriol Junqueras. Y la semana pasada, acuérdate que estábamos hablando de que la secretaria general del DRC, Marta Rovira, estaba también metida en toda esta historia. Sí. Es decir, esto es toda una conspiración en toda regla, y lo que ha pasado ha sido por la consecuencia directa de la desconfianza justamente del señor Llarena, que clava y sigue todas las condiciones, todos los planteamientos de la magistrada Carmen Lamela. ¿Te acuerdas también que dijimos que había hecho un auto Carmen Lamela que era para que lo entendiera todo el mundo? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Lo hizo para que lo entendiera todo el mundo. Y hoy ha hecho un auto el señor Llarena para que lo entienda todo el mundo. Y lo que está diciendo es que desconfía tanto de Oriol Junqueras, que forma parte del comité estratégico que estaba llevando a cabo toda la historia de la secesión, junto con los 2 Jordis, y luego Forn, que era el consejero de Interior. De los responsables de los Mossos. Claro, o sea, lo que está viendo, hemos utilizado otras veces una palabra, que es conspiración. Esto es una conspiración en toda regla. Y lo que ha hecho Llarena, mejor dicho, es establecer quién puede reiterar directivamente, quién puede repetir todo eso y quién no. Pero entonces, Carlos, ¿por qué unos sí y otros no? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre los 6 exconsejeros que ha dejado en la calle, estos 2 que siguen en prisión condicional, provisional, y luego los 2 presidentes de las asociaciones independentistas que también siguen en prisión? A ver, los 3, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural, y Jordi Sánchez, formaban parte del comité estratégico de acuerdo con Enfocats. Es decir, estos eran el cerebro, que es lo que está diciendo el magistrado en su auto, esto es el cerebro de todo el proceso de secesión. Y Forn, que era el consejero de Interior, evidentemente era uno que estaba siguiendo las órdenes de esta gente. Lo que está diciendo, dice, y ustedes no van a decir, con simplemente decir que ustedes aceptan 155 y aceptan la Constitución, que van a respetar todo esto. No se fía ni un pelo. Tú imagínate que estén en las elecciones en este momento. Yo me pongo en el caso del magistrado. Están en elecciones y en un momento dado está ante un montón de gente, cientos de miles de personas, y empiezan a repetir el mantra que nos ha llevado donde nos ha llevado.
¿qué vas a hacer? ¿Mandar a la policía en ese momento y detenerles para meterles? Vamos, lo que ha hecho el magistrado ha sido curarse en salud. Dice, ustedes permanecen en la calle. Claro. Interesante charla que tenemos con Carlos Berbel. Enseguida ampliamos al resto de la mesa, hacemos un breve consejo y enseguida estamos de vuelta para analizar esta interesante auto del juez. Hasta ahora. ¿Quieres cambiar tu bañera y así evitar caídas y accidentes en el baño? Con Securibat eso está hecho. Securibat cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante en el mismo día y sin obras molestas. Sin líos ni complicaciones, todo queda limpio y recogido. Securibat está tan comprometido con la seguridad en el baño que produce sus propios platos de ducha con un sistema antideslizante especialmente diseñado para evitar resbalones y peligrosas caídas. Securibat piensa en todo para que puedas disfrutar del placer de una ducha en casa con total tranquilidad y autonomía. Es tiempo de reformas. Anímese, llame ahora, pida su presupuesto gratuito y sin compromiso en el 900-101-191. Repito, 900-101-191 o en securibat.com. Recuerde, Securibat presta servicio en todo el país. Llámeles y visite su tienda más cercana. Y si reside en Madrid, no deje de visitar su exposición situada en calle Hermosilla 54. Securibat, obras limpias, rápidas, garantizadas y buenos precios. 10:33 de la noche, analizando lo que ha sido la decisión del juez de Arena del Tribunal Supremo de dejar en libertad a 6 exconsejeros, mantener a 2 de ellos, con Junqueras y Forn a la cabeza, en prisión, y también a los presidentes de ANC y de Òmnium Cultural. Carlos, estábamos hablando, titulares importantes que nos deja este auto de Llarena. Reconoce la organización delictiva, así lo dice textualmente, así lo dice. Cosa que es importante. Sí. 2, la hoja de ruta que viene desde hace tiempo, ese documento que decías de Enfocats, y ojo, acepta la rebelión, que era un tema que estaba viendo a ver si solo sedición, rebelión, pero no, acepta, con lo cual estos 3 conceptos... El mismo concepto que aceptó en su momento esta Carmen Lamela. O sea, que lo que viene a ratificar 100% es el planteamiento de Carmen Lamela. No hay ninguna disensión entre los 2 magistrados. ¿Te acuerdas que decíamos, no, este va a coger, va a ponerse en libertad y tal? No. Él está diciendo... El análisis de Carmen Lamela, que lo cita perfectamente, es este, y yo lo acepto como tal. Y lo que pasa es que no me fío que estos no vayan a producir una reiteración delictiva. O sea, que vayan a montar el follón en medio de las elecciones. Como no se fía, pues entonces siguen en la cárcel. No se fía de la palabra que le puedan dar. Reiteración delictiva. Entonces mi pregunta es, más allá de lo que se puede decir en un mitin electoral, que para barbaridades ya se están diciendo, ¿qué reiteración delictiva pueden hacer Junqueras y Forn a sabiendas de que uno ya no dirige los Mossos y el otro ya no es vicepresidente de la Generalitat? Es decir, la reiteración delictiva por los cargos que ostentaban, si ya no los ostentan, ¿por qué les dejan prisión? No solamente eso, sino las declaraciones que pudieran hacer en estos momentos. Tú imagínate, estamos en un mitin o estamos en un medio de comunicación importante y vuelven a decir o a ratificar que el objetivo es la República Catalana, que tal, eso es reiteración delictiva. Aparte de que no saben concretamente si esa organización con el comité estratégico que hemos hablado, que está enfocado y demás, sigue funcionando. Porque lo que la Guardia Civil está haciendo, que es un magnífico trabajo, es investigar toda la red oscura que ha habido, están sacando cosas y se dan cuenta de que esto es mucho más profundo de lo que se pudiera pensar. Hay mucha gente que colaboró con ellos. Por lo tanto, puede haber gente que pueda estar colaborando para provocar algún tipo de declaración o provocar que la gente, que la masa salga a la calle y haya violencia, por ejemplo. Entonces, lo que está haciendo este Llarena es reconocer que son los cerebros de todo este follón, de todo esto que han montado, que es el proceso secesionista o separatista. Lo está reconociendo como tal. Dice, como ustedes son los cerebros, se van a quedar en la cárcel hasta que yo esté seguro de que ustedes ya han rectificado su idea. No se fía de la palabra. Entonces lo que está claro, Carlos, es que de momento la campaña la van a pasar entre rejas, probablemente la Navidad. Cuando pasen las elecciones y no haya riesgo de que puedan estar en mítines y demás, ¿se puede revisar su estatus o no? En todo momento se puede revisar. La siguiente pregunta es, ¿y qué pasa si salen elegidos diputados? ¿Qué ocurre con ellos? ¿No cambia nada? Pregunta que déjame a mí hacerla, si no te importa. Pero vamos, ¿qué ocurrirá en el supuesto de que salgan diputados? Es que es de cajón. Es que todo el mundo dice, no, Tardá decía hoy, no, lo va a liberar las urnas, las elecciones. Pues no, señor, no lo va a liberar nadie. Si el señor magistrado decide que él, porque él date cuenta que es el magistrado del Tribunal Supremo, no es Carmen Lamela.
Por lo tanto, si son aforados, vuelven a ser aforados, él sigue siendo competente. Tendrá que decidir el magistrado Llarena si siguen o no en la cárcel. El hecho de que sean elegidos no significa que obtengan la libertad automática, como está dando a entender el señor Tardá, que yo es que alucino. O sea, a mí me sorprende muchísimo el nivel de mentira que estamos viendo. Vamos a escuchar a Tardá, que no hay atención. Tardá, y también me gustaría escuchar a Domènech, ojo, de Esquerra Republicana y de Catalunya en Comú Podem, las valoraciones que han hecho al respecto de la decisión del juez. Es una enorme anomalía en el mundo democrático que personas elegidas en las urnas estén sufriendo cárcel. Y esté sufriendo cárcel, repito, porque hay por parte del actual Estado español hay un deseo de venganza. Nos resulta incomprensible porque ya hemos visto criterios diferenciados, tanto de la Audiencia Nacional, que decidió la prisión preventiva de los Jordis, y no solo de los Jordis, sino de una parte del gobierno de Cataluña, mientras que el Supremo decidió no aplicar la prisión provisional en el caso de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Bueno, no sé a qué cambios de criterio se refiere. Atención, Carles Puigdemont también en Twitter decía lo siguiente: el presidente huido, prófugo, decía con la fotografía de los 4 que van a seguir en prisión, la violencia de sus sonrisas es lo que les retiene en prisión. La fortaleza de su espíritu democrático es lo que les provoca terror. Amigos y compañeros, vuestra perseverancia hundirá su sistema corrompido. Antes, ahora y después del 21 de diciembre, juntos lograremos la libertad. Me voy a la ópera de vuestra parte. Sí, efectivamente, bien, que aquí falta un poco de violín. Bueno, ¿compartes alguna de las valoraciones que se han hecho? 280. No, ninguna. En absoluto. Vamos a ver, Tardá está mintiendo. O sea, vamos a ver, si es que estamos continuamente con las mentiras. Dijeron en un momento dado que si se iban de la Unión Europea, iban a seguir la Unión Europea. Mentira. Dijeron luego después que los bancos, las empresas y demás iban a seguir. Mentira. Dijeron que no os preocupéis si hacéis la huelga el día 3 de octubre, que van a pagar todo. Mentira. Vamos a ver, Tardá, otra vez lo mismo. Vamos a ver, hay una cosa que tienen que ser los políticos. Vamos, pueden ser ambiguos en el lenguaje, pero no mentir al ciudadano. O sea, si yo fuera votante de Tardá, le diría, vamos a ver, entérate lo que es la división de poderes. Porque si nos fijamos bien, toda esta historia que estamos viviendo es simplemente no es decir una casualidad, pero quien ordena el registro y la detención el día 16 de tanto de 16 de septiembre. 16 de septiembre como el resto, los 14, es un señor que se llama Juan Antonio Ramírez Sunyer. Instructor del 13 de Barcelona, que nadie le dice, ni la Fiscalía, ni el Gobierno, ni nada le dice que haga eso, sino él de oficio lo hace. Y en ese proceso consigue esa información. A ver, eso se llama división de poderes, esto es un país democrático, no mintamos más al público. Venga, abrimos si te parece, Carlos, ¿te parece bien? Sí, la opinión del resto de la mesa. Venga, ¿quién rompe el fuego? A mí me ha gustado mucho que por fin en este país tenemos confianza en la justicia, porque en el Supremo se hace justicia. Y en los demás estamentos depende del juez. Y ha sido bueno, como decías antes, la ratificación que supone para la jueza Lamela el auto que ha hecho el Supremo, que demuestra la independencia judicial, porque creo que a ninguna de las fuerzas políticas, por lo menos al Gobierno y a los independentistas, les apetecía para nada que se quedaran dentro de la cárcel todos los que se han quedado. Entonces preferían que estuvieran libres para que esto fuera así. Entonces el juez, con una independencia clara, dice: organizadores se quedan dentro, cooperante necesario a través de los Mossos se queda dentro y los demás se quedan fuera. Me llama la atención que al de Exteriores de la Generalitat lo hayan dejado fuera, porque yo creía que era otro de los que podía estar, por su repercusión internacional y por las labores que ha hecho, se podía haber quedado dentro. Y luego, vamos a ver, la prisión preventiva es un instrumento excepcional de la justicia, pero que también depende no solo de la posible reiteración del delito, sino de la gravedad del mismo. Y los delitos como los que se han cometido son de una gravedad extrema, con penas de cárcel que pueden sumar 25 y 30 años. Es decir, que no tienen por qué adquirir la libertad con las pruebas y las evidencias que en este momento hay contra ellos como autores materiales de los delitos de secesión. La gravedad creo que no justifica solo la prisión. Pero la gravedad es el presupuesto inicial. Si no hay gravedad del delito, luego ya los demás elementos no se consideran. Luego, lo que es clave, ¿no? Las urnas no exoneran de las responsabilidades penales. Y además hay muchos ejemplos de persecución política a pesar de las urnas. Es decir, Tardá, a Federico Trío lo perseguía por los pasillos
por el Yacolés 42, después de haber sido elegido varias veces diputado por su distrito, con los votos de los ciudadanos, que obviamente no le eximían de su responsabilidad posible por el Yacolés 42. Y lo mismo pasó con unos cuantos ministros de Interior y la época de los GAL, que por muy elegidos y resguardados en la Diputación Permanente que se les mantenía entre elecciones, acabaron yendo a la cárcel. ¿Por qué? Porque obviamente en una democracia los votos no eximen de los delitos. Entonces, claro... Yo me alegro, Román, de oírte decir esto. No, porque poco a poco vamos sumando adeptos a la causa de la independencia de la justicia, ¿no? Que tanto se pone en el Supremo, En el Supremo, Bueno, sí, en el Supremo donde y en otros estamentos... no meten mano. Bueno, pero no... Román, si es donde más mano meten. No, una vez que llegas ahí ya no. El caso, bueno, yo sinceramente... de deber favores y devolverlos y demás, no, yo digo por hacer un tanto de... Es decir, hacen política, donde menos política hace una vez que ya han llegado a su carrera judicial al Supremo, es decir, el Constitucional es un órgano absolutamente de regalía. Aquí no, pero yo lo decía porque... Empiezan a hacer política muchos de ellos en la Audiencia Nacional, donde hay demasiado juez estrella y poco juez, y luego en audiencias provinciales y territoriales ni te cuento. Pero Román, yo lo decía esto, ¿no? Porque hemos escuchado que todo esto prácticamente era un paripé montado desde la Fiscalía y desde el Ejecutivo, ¿no? Para, acabar soltando a todos inmediatamente, casi por órdenes directamente desde la Moncloa, ¿no? Bueno, hemos visto que eso no es así, no puede ser así y no es así en ningún caso. Yo estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, el juez aquí, primero, que no hay tal disparidad de criterios con la Mela como se nos quería hacer ver en un primer momento. Lo que pasa es que las circunstancias eran absolutamente diferentes y el juez, decide en función. Podría tener un criterio diferente porque al final la ley es interpretable y como tú mismo has dicho, Carlos, pues en este caso el juez no se fía, podría fiarse, ¿no? Pero bueno, eso ya entra dentro del criterio del juez. En este caso no se fía, yo creo que hay elementos más que de sobra para no fiarse. Y hay varios, ¿no? Uno, la actitud de ellos ante el juez, ¿no? Negándose, por ejemplo, a responder a la Fiscalía. Un error, otro error. Probablemente un error. Todo eso condiciona, yo creo, muchísimo la decisión del juez. Luego, yo creo que Puigdemont les hace una faena tremenda desde Bélgica con esos tuits que puso en su momento. Haced lo que tengáis que hacer para salir de la cárcel. Engañar al juez, le faltaba decir. Claro, esto no ayuda, desde luego, a crear ese clima de confianza. No era eso, lo de engañar al juez. Bueno, lo que pasa es que... pero es que al final es el elemento subjetivo del juez, que tiene que valorar la posibilidad de reincidencia, la posibilidad de fuga, etcétera, si me permites, Llarena es un juez que ha sido presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. Él vive en Barcelona, conoce muy bien todo aquello. Decir, y está a caballo entre la capital y Barcelona. O sea, vamos a ver, no es un juez que es de Valladolid y que viene aquí a Madrid y demás, sino que vive dentro de Cataluña. Claro. O sea, conoce muy bien aquello. Entonces, al final, estos son una serie de criterios que efectivamente, o de valoraciones que quedan en poder del juez. Y yo creo que ellos mismos no han ayudado. Desde Puigdemont en Bélgica, ellos mismos con su actitud delante del juez sin querer responder a la Fiscalía, etcétera, etcétera. Pero vamos... El que quiera ver aquí una manipulación política planeada milimétricamente desde el primer momento, pues me parece que no hay nada más lejos de la realidad. Si es que no le interesa, Benjamín, políticamente al gobierno no le interesaba que entraran en la cárcel. Pero por dejarlo claro, interesado hoy que salieran. Quien se imagine esa maniobra que tú dices que es una imaginación... Bueno, yo lo he escuchado, pero que permites que alguien imagine eso, ¿no? Sí, hombre, que no le quieres meter en la cárcel por ello. Dejas que cada uno piense lo que quiera. Pero que es importante... Gonzalo, es de que la fuerza de los hechos se va imponiendo. Pero si eso ahí se ha quedado claro, pero que quiero decir que aquí cada uno... Porque has hecho varias alusiones a lo que alguna vez se ha dicho aquí en esta mesa, que me parece muy bien, pero que cada uno puede decir lo que le venga en gana. Evidentemente. Venga, a ver, más opiniones. Paz. Bueno, yo lo que veo es que aquí de 10 encausados, 6 han salido, con 6 encausados con evidentes responsabilidades por decisión de un juez, contra el parecer del fiscal y de la acusación particular. La acusación de Vox ya ha señalado que va a recurrir, de la misma manera que los 4 que han quedado dentro van a recurrir ante la Sala Segunda de lo penal, del Tribunal Supremo, y ya veremos lo que sale de ahí. Pero, la impresión, y cojo un poco lo que ha dicho Benjamín hace un momento, la alusión que ha hecho a las declaraciones, efectivamente, del viernes de los acusados, ¿no? Que yo creo que han sido determinantes, en mi opinión, han sido determinantes para que no salieran a la calle. Es decir, que sí estaba todo encaminado a que salieran. El problema es que ha habido 4 señores que, entre que no han colaborado nada, no han querido contestar a la Fiscalía, lo cual es una actitud que un juez
valora de una forma particularmente negativa. Y que además... Solo estos 4 no contestaron a la Fiscalía, ¿el resto sí? Además, sí. Además, el resto sí contestaron. Hay una cosa es importantísimo. El dato tanto que es importantísimo. Es que hay una diferencia en el comportamiento entre unos y otros que justificaría esto, porque luego hay algunas, en fin, habría que entrar más dentro de esta historia, pero hay algunas razones, por ejemplo, por la que Forn se queda, que es difícilmente disculpable desde el punto de vista de la argumentación del juez, me refiero, como hay también en el otro lado el caso de Romeva, que se entiende mal que salga, ¿no? Es decir, que creo que eso, en ese sentido, es bastante opinable. Y luego, además, los 4 que se han quedado manifestaron abiertas reticencias a la aplicación del 155. Lo aceptaron por aquello del imperativo legal, que ya tenemos amplia experiencia en lo que es el imperativo legal, pero no precisamente, digamos, es una postura muy plausible por tantas razones, pero han manifestado reticencias abiertas, digamos, a la aplicación. Se han limitado a decir, bueno, lo aceptaremos, pero porque no nos queda más remedio. Y se han reiterado en que los objetivos que persiguen son los mismos que perseguían antes. Y hay que decir que el juez, y eso sí que hay que alabárselo, el juez en la declaración que ha hecho, lo que dice es que el intento, o sea, la finalidad de proclamar una república sobre una comunidad autónoma es algo ilegal, abiertamente ilegal. Y me gustaría enfatizar esto porque lo ha dicho. Bien, entonces... Lo que sí quiero decir, y me parece que es casi una evidencia, aunque lógicamente es interpretativo, es que la declaración del viernes cambió muchas cosas, y cambió muchas cosas para los que se han quedado dentro. De manera que hay un criterio que es el que ha aplicado el juez, que podrá gustar más o menos, pero que ha venido muy matizado por esas declaraciones del viernes. Claro, nadie se podía imaginar, lógicamente, que estos 4 señores se iban a echar la llave ellos a la celda, que yo creo francamente que es lo que han hecho. Por lo demás, ya veremos cómo cursa toda esta historia de... Un momento, Fernando, ¿estás queriendo decir que tanto Forn como Junqueras, Sánchez y Cuixart se han quedado en la cárcel intencionadamente? No, estoy diciendo que por sus declaraciones, creo que sus declaraciones ante el juez del viernes han sido determinantes. Si persiguen alguna finalidad, es simple torpeza o no han sabido llevarlo o están mal aconsejados por los jueces, eso ya no lo sé. Podemos especular, pero no dejarán de ser conjeturas. Lo que sí digo es que creo que ha sido una decisión profundamente negativa para ellos. O sea, y creo que ha pesado muchísimo en el criterio del juez. Quiero decir con esto simplemente, por tanto, que no entramos sencillamente a valorar, digamos, las intenciones, sino simplemente lo que ha sucedido, pero que lógicamente es importante subrayar. Recordemos una cosa fundamental, es que uno de los fiscales que está en interrogatorio se llama Consuelo Madrigal, que hasta hace prácticamente un año era la fiscal general del Estado, con lo cual teníamos, a ver, una persona de mucho peso interrogando. Bien, Sotillos y Requeijo. Pues a mí sí que me llama un poco la atención. No sé si es especulación o no, pero sí es obvio que había un tipo de declaración y un tipo de proceder con el cual salías inmediatamente y de hecho todos esperábamos que iba a ser lo que pasara, y otro tipo de actuación casualmente de 4 personas muy concretas y muy determinadas que les lleva a que se pueda dar la casualidad de quedarse en la cárcel. Yo evidentemente no soy capaz de decir si es intencionado o no, pero que desde luego no es del todo casual que ocurra con esas 4 personas, sino con las otras 4, pues me lleva a pensar de por qué se puede haber producido eso y qué finalidad tiene. Ya puestos a decir, a lo mejor es que quieren que Marta Rovira haga la campaña y Junqueras se quede detrás, y a eso ya podríamos tirar del hilo y entretenernos mucho rato, ¿no? Pero lo cierto es que desde fuera tienes la explicación, bueno, tampoco muy buena, un poco regular, ¿no? Porque siempre te quedas con la sensación de que esto era un poco todos o nada, pero da la sensación que es casi como mediático, es decir, no se les está sacando, metiendo a la cárcel en función de su responsabilidad política, sino una especie de responsabilidad social. Es decir, ¿quién puede socialmente en la calle armarla? Los Jordis, por supuesto, que para eso son de las 2 asociaciones, y quién puede tener un peso, es decir, de cara reconocible, de llamar, pues Junqueras obviamente, y Forn yo creo que va de la mano. Romeva podría estar ahí, no lo sé, pero lo cierto es que parece que es una cuestión no tanto política, igual ya puestos para romper esa idea de que son presos políticos, sino que es una cuestión casi social. A mí yo la verdad es que reconozco que personalmente lo entiendo regular, entiendo muy difícilmente... Pero formaban parte del comité estratégico... Entiendo muy difícilmente la diferencia entre unos y otros, porque quiero decir, tú si sales, es una cuestión de credibilidad. Es cierto, como decía Benjamín, que una vez que sale Puigdemont y Artur Mas a decir mentida al juez, lo importante es que traicionar a España, pues hombre, yo soy cualquiera de ellos, digo, pues gracias por la ayuda que me estás haciendo, compañero. Pero sí es cierto que te queda la sensación de, hombre, han sido consejeros, han sido parte del gobierno, han formado parte. De hecho, algunos fueron a trabajar al día siguiente para hacerse la foto. Forman parte, no sé si hasta el límite de ser la cabeza pensante, pero hombre, si un miembro del gobierno, que ha participado, que ha votado, que ha tomado la decisión y que ha firmado
no es cabeza pensante de esa banda criminal, como le llaman, te entran las dudas, pero yo no lo sé. Yo reconozco que hay una parte ya jurídica del detalle en la cual, te olvidas de una parte. Cuando le dan la libertad a Carmen Forcadell, acuérdate, ella se compromete a aceptar la Constitución y el 155. Y al día siguiente, acuérdate que era sábado, ella fue el jueves, luego el viernes la pusieron en libertad y el sábado había una macro manifestación en Barcelona. Acuérdate que ella no fue. ¿Por qué no fue? Porque ella está obligada a mantener unos límites de declaraciones, porque en el momento en que esos límites de declaraciones los pase, evidentemente puede alterar las condiciones. Hecho, no ha hecho ni una declaración, Carlos. Venga, vamos a Requeijo, completamos. Sí, Gonzalo, me vas a permitir que empiece mandando un recuerdo y un abrazo y un afectuoso cariño a la familia de Manuel Marín, que ha fallecido esta noche en Madrid, el expresidente del Congreso. Y por centrarnos ya en el tema, hay una cosa que se ha comentado aquí, creo que has sido tú, Carlos, que un error no contestarle a la Fiscalía. Hombre, a mí me gustaría recordar la máxima de mejor callarse y parecerlo que no abrir la boca y confirmarlo. Es decir, a lo mejor un interrogatorio severo de un fiscal sería casi peor, ¿no? Yo celebro que la resolución de hoy del Supremo, el auto de hoy del Supremo, haya servido quizá para algunos demostrar que la justicia no es simplemente una solución de robagallinas, como he escuchado alguna vez, ¿no? Y me gustaría detenerme en la figura de Forn, de Joaquín Forn. Fijémonos lo caro que le ha salido a este conseller, lo caro que le ha salido a este conseller el nombramiento. Forn fue nombrado en julio, apenas 3 meses ha estado en el cargo y le puede costar pues una condena tan elevada como lo que se ha dicho aquí, ¿no? El documento Infocat. Nos olvidamos de un personaje que sigue estando bajo el foco de ese documento, que le situaba en un papel central dentro de lo que era la organización de la estrategia independentista, que es Trapero, que sigue en manos de Carmen Lamela en la Audiencia Nacional. Interesante, y yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, que hay incluso algunos puntos en los que no solamente es más leve que Lamela, sino que incluso va más. Carlos, tú lo has leído bien. Incluso la manera de referirse a la violencia, a mí me parece que ha ido incluso un paso más allá que Lamela. Y eso puede tener también repercusiones incluso en la estrategia que está siguiendo Puigdemont en Bruselas. Yo creo que Puigdemont ha intentado jugar en un momento determinado a situar o destacar las contradicciones que pudiese haber entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y ese es de entrada un frente que se le cierra. Y por comentar, hoy había también otro episodio importante en Bruselas, que era precisamente Puigdemont ante la justicia belga. Me parece interesante destacar algunos de los puntos que él ha argumentado allí. Él ha presentado, entre otras cosas, las actas de la discusión sobre la redacción de la Constitución del 78 y, en concreto, el artículo 155. Fijaos, ha recurrido, y se le han traducido al flamenco al juez que tiene que decidir, ha recurrido a lo que era el debate sobre la redacción del 155. Y cómo, por ejemplo, José María Gil Robles quiso introducir una acepción que era más liviana de cómo está plasmado actualmente en la Carta Magna. Una manera de demostrarle al juez que el 155, el gobierno de Rajoy, lo había aplicado en contra del espíritu de la norma. Es decir, que lo había aplicado contrario a la ley para forzar que fuese juzgado en Madrid y no en Barcelona. Veremos, yo la verdad es que creo que hay posibilidades, Carlos, corrígeme que tú conoces eso mejor que yo, que en Bruselas le salga bien la estrategia, pero es interesante cómo en este caso la unidad de criterio entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional le cierra cuanto menos un frente a Puigdemont. Bueno, que me gustaría ver más reacciones. Veamos a través de Twitter. Forcadell, la presidenta, tanto Rufián, mucha gente, reacciones del mundo independentista que calificaban de la siguiente manera este auto del juez, del magistrado. Oriol, Kim, Jordis, os queremos en casa, convertiremos la tristeza en energía y no pararemos hasta que estéis libres. Raúl, Josep, Dolors, Carles, Meritxell, bienvenidos a casa, tenemos muchas ganas de abrazaros. Y acababa diciendo que quería que volviesen los presos políticos. Y Rufián decía, hola Ada Colau y Pablo Iglesias, hoy Junqueras, Forn, Cuixart y Sánchez tampoco podrán daros explicaciones. Es que el fascismo nunca duerme. Yo es que sinceramente yo creo que no merece ni comentario. No sé si tenemos conexión con Javier Ortega Smith, que es una de las acusaciones populares de este caso. No sé si vamos a poder hablar con él y mantener esa conversación. Es el secretario general de Vox, a quien ya vamos a saludar. Señor Ortega Smith, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, ¿qué titulares sacan ustedes desde Vox, digamos, de la decisión del Supremo de liberar a los 6 exconsejeros y mantener en prisión a Junqueras, Forn? ¿Qué valoración y qué titulares podemos extraer de lo que hoy ha ocurrido, a su juicio, como acusación popular? Bueno, la primera valoración es positiva. Su señoría ha entendido
que existe realmente una organización delictiva con una hoja de ruta perfectamente marcada y un riesgo evidente de reiteración delictiva. No olvidemos que estamos hablando de delitos de sedición y rebelión y, por tanto, nuestra primera valoración es muy positiva respecto a los 4 que han quedado en prisión sin posibilidad de libertad provisional bajo fianza. En cuanto a los que les ha dado esta posibilidad y que en este momento ya la han pagado, según tenemos entendido, pues lógicamente nuestro disgusto, porque estas personas van a poder seguir actuando, van a poder seguir incidiendo en el objetivo delictivo, que no es otro, como manifestaron el día que prestaron declaración, no es otro que seguir luchando desde sus posiciones por la secesión de una parte del territorio catalán, cosa que no han negado absolutamente, que no han negado nunca. Bueno, pero entonces, señor Ortega Smith, ¿por qué unos sí es lo que le preguntaba Herbel y otros no? ¿Por qué unos salen a la calle y mantienen el resto en prisión a su juicio? ¿Por qué hace esto el juez? Bueno, el magistrado en su resolución hace una distinción que para nosotros es sorprendente y que por eso la vamos a recurrir. Llega a la conclusión de que esa organización delictiva, esa hoja de ruta, ese mismo objetivo, esa distribución de funciones dentro de la organización delictiva, tiene una evidente posibilidad de reiteración en el delito, de continuidad en el delito. Pero añade su señoría que entiende que la lesividad al bien jurídico protegido, que no es otro que la Constitución, es diferente, hace una distinción sobre la lesión que se produciría al bien jurídico protegido. De alguna manera, como asumiendo el riesgo de que pueda haber una reiteración delictiva, entiende que a algunos ese riesgo no es asumible y los deja en prisión, bueno, por el nivel o por la capacidad que puedan tener de actuación, y a otros considera que la lesión sería menor y que por tanto ese riesgo sería asumible. Esto no lo compartimos porque, como digo, es un mismo entramado, es una misma organización golpista y por tanto el hecho de que haya cualquiera de los de la organización en libertad no va a ser otra cosa que utilizar todos los mecanismos que puedan tener a su alcance, que no son solamente los que tenían desde las consejerías, son también los de la movilización popular, los de el seguir haciendo apología del delito de rebelión, y por tanto creemos que el daño se va a seguir produciendo igual desde el momento en que haya uno solo de la organización que esté en libertad. Ha quedado clarísimo, señor Ortega Smith, secretario general de Vox. Gracias y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias y atención, esta es la portada del diario Ara de mañana. Clarísima, contundente. 4 presos polítics encara, 4 presos políticos todavía, con las fotos de los 4 que van a seguir entre rejas. Dice que el Tribunal Supremo de Llarena marca el inicio de la campaña, dejando entre rejas a 3 candidatos y el líder de Òmnium. Justicia belga dice que Puigdemont y los consejeros de Bruselas sabrán si se les extradita el 14 de diciembre. Por esto te quería preguntar, por último, Carlos, hoy ha declarado Carles Puigdemont ante la justicia belga. El día 14, jueves de la semana que viene, la justicia belga decidirá. ¿O sí, no? lo que pasa es ¿Cuáles que, son los a ver, plazos? estamos hablando de la orden europea de detención. Y, a ver, a diferencia, por ejemplo, de la extradición, que te puedes tirar 1 año, 2 años, lo que sea, esto le puede, llegando hasta el final, podemos llegar hasta enero perfectamente. Es decir, no va a haber una decisión, si él sigue recurriendo, su abogado flamenco sigue recurriendo y demás, nos vamos a encontrar en enero posiblemente con una decisión final. Aunque yo te digo una cosa, lo dijimos una vez aquí, podría ser perfectamente probable que en un giro de estos copernicanos el tío se presente 3 días antes aquí en Madrid, y además que veamos todos cómo le ponen las esposas y demás, con el fin de conseguir un impacto importante de cara a las elecciones. Yo, si me permites una cosa, es que el otro día, el pasado sábado, estuve viendo aquí la exposición de Auschwitz. Que está en Madrid, la exposición de Auschwitz. En Intereconomía, y digo, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verla porque me hizo pensar muchísimo acerca, por ejemplo, de la manipulación que existe en los medios de comunicación, que existió en aquel momento con Goebbels y compañía, que de verdad me hizo reflexionar muchísimo sobre cómo aquellas técnicas todavía se están utilizando y cómo se engaña a la gente. De verdad, los políticos tienen que decir la verdad. Pueden ser ambiguos, pero no pueden mentir. Y es lo que a mí me pone de los nervios cuando ves que claro, cuando dicen hay presos políticos. Vamos a ver, ahí no hay presos políticos. Estos señores, y lo dice claramente Llarena, dice claramente, hay un delito de rebelión, de sedición y malversación de fondos públicos. Es decir, él está convencido de que eso es así. Por favor, seamos lógicos. Carlos Herbel, director de confilegal.com, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Buenas noches. Como siempre. Bueno,
Nos vamos a hacer un pequeño consejo. Ojo, porque nos vamos a ir a la vuelta a Barcelona. Está Xavier García Albiol, candidato del PP al Parlamento de Cataluña. Vamos a ver la última encuesta del CIS. También les preguntaremos a la mesa si creen que va a influir y de qué manera el hecho de que Junqueras, Forn, Cuixart y Sánchez sigan en prisión. ¿En favor de quién? No. En fin, mucho gato por delante a la vuelta de la publicidad. Miércoles a las 10 de la noche, especial informativo, Día de la Constitución Española, y aquí estaremos directo para contarles toda la actualidad respecto de la Carta Magna. Ojo, que se cumplen 39 años, cifra importante. El debate está en la calle, hay que reformarla, sí, no, hay que retocarla, los partidos se están posicionando. De todo ello hablaremos el próximo miércoles en este programa presentado por Xavier Horcajo. Si les parece, vamos a introducir un nuevo elemento encima de la mesa, más allá de cómo va a influir en las elecciones lo que ha ocurrido hoy con ese auto del Tribunal Supremo. Sí que me gustaría que vieran lo que dice la encuesta del CIS. El CIS, que saben que es la encuesta, el sondeo que publica o que depende, digamos, del Gobierno de la Nación, esa estimación de voto, dice lo siguiente sobre las elecciones de Cataluña. El partido más votado, como ven, sería Ciudadanos, que tendría el 22,5% de los votos, entre 31 y 32 escaños, seguido, ojo, de Esquerra Republicana, que con casi 2 puntos menos porcentuales tendrían los mismos escaños. Junts per Catalunya, el partido del prófugo Puigdemont, tendría un 17% aproximadamente y entre 25 y 26 escaños. En cuarto lugar estarían los socialistas, que obtendrían 26 diputados y un 16% de los votos. Les seguiría de lejos, con la mitad aproximadamente de la intención de voto, Catalunya en Comú Podem, el partido de Xavier Domènech, de Ada Colau, de Pablo Iglesias, con 9 diputados. Después, atención, la CUP, con otros 9 regidores, con el 6,7% de intención de voto. Y atención, los últimos, el Partido Popular, el partido de Mariano Rajoy, con su candidato Xavier García Albiol, estaría en la última posición con 7 diputados. Y de esta manera arranca la campaña electoral. Señores, no sé qué os parece esta encuesta, hasta qué punto es relevante, hay que hacerle caso o no, y cómo creéis que la decisión de hoy del juez de Arena puede afectar esta campaña, que enseguida estaremos en los diferentes puntos de directo, viendo los diferentes mítines de los partidos políticos, pero que marca se inicia, sin lugar a dudas, marcada por esta decisión judicial. Sí, bueno, yo creo que es la primera radiografía de la Cataluña post-DUI y post-155. Estamos hablando de la primera fotografía después de todo lo que ha pasado, de las cargas policiales, del 155, el encarcelamiento de los consellers y, bueno, pues estamos hablando de que el apoyo popular, según el CIS, no ha crecido. Yo quiero decir una cosa, es decir, si nosotros hace el apoyo popular. Sí, hablando de lo que sería el voto, el porcentaje de voto, no ha subido respecto, y si fijamos, en las elecciones de 2015 con ese 47%. No, de los partidos independentistas. Ah, de los independentistas. No popular. O sea, si hablamos del voto general, quiero decir, si ponemos como punto de partida 2015, donde ellos plantearon unas elecciones en clave plebiscitaria, las perdieron y aún así siguieron adelante con su plan independentista, bueno, yo creo que todo lo que sea igualar o reducir ese apoyo ya es un mensaje claro de la ciudadanía de Cataluña a los independentistas de decirles por aquí no. Y yo creo que esa fotografía de entrada es importante. Luego hay otra serie de indicadores más allá del voto que yo creo que son interesantes y que hay poca gente que está destacando, que yo creo que vienen a reforzar esa idea de que el pueblo, la población en Cataluña se está manifestando menos separatista. Por ejemplo, todos los indicadores que se han preguntado sobre lo que es la gestión de Puigdemont desde el punto de vista económico y otros, todos dan y ofrecen malísimos resultados. ¿Vale? Luego tenemos otro cambio, que es un aumento del 55% a un 60% que se declara no nacionalista. Tenemos que pasa de un 45% a un 53% que reconoce que la lengua castellana es su primera lengua. Es decir, esto demuestra que son tendencias que van al alza.
y me fijo sobre todo en la de la participación. Veamos, el CIS dice o vaticina una participación del 85% en las próximas elecciones del día 21. 85. En 2015... La última creo que fueron 70. Claro, fíjate, fijaos una cosa. 77, ¿no? Pero fijaos una cosa, lo tengo aquí apuntado. Para las elecciones de 2015, el CIS vaticinó un CIS que estuvo bastante atinado, tenemos que decir, vaticinó una participación del 68%, y sin embargo acabó siendo del 75%. Quiero decir con esto que si ahora vaticina un 85% de participación, ¿quién nos dice que no vaya a haber un 90 o un 95? Pues, estaríamos hablando casi de un voto pleno. Y eso, déjame que termine un segundo. A ver, concluye Requeijo. Y eso, sobre todo, demuestra una movilización del voto constitucionalista. Es decir, que me parece interesante. Sí, pero... Luego, simplemente, rápidamente, dos apuntes muy rápidos. Puigdemont, parece que nosotros, yo lo dije personalmente aquí, que me daba la sensación de que la campaña se le iba a hacer larga en Bruselas. Al final puede ser incluso que sea al revés, que sea Esquerra quien se le haga larga la campaña, porque vemos que Puigdemont le está comiendo la tostada a Esquerra, con un aumento también significativo. Y luego el voto constitucionalista. Ahora vamos a hablar con Xavier García Albiol. Si esta selección, si este sondeo otorga a Ciudadanos la posibilidad de gobernar, probablemente fomente el voto útil, ¿no? Sobre todo después de ver el poco índice de voto que tiene el Partido Popular, que haya un fomento del voto útil en favor de Ciudadanos. Y en caso de que, bueno, pues que la situación sea como planteabas tú al principio, Gonzalo, de un 44-44, voy a plantear una posibilidad que es casi perversa, pero ¿quién nos dice a nosotros que no estaremos a lo mejor ante la convocatoria de otras elecciones? Claro. A ver, por orden de petición. Venga, Paz, Benjamín. Bueno, yo creo que al final, si miramos los números, Iceta se va a salir con la suya. Yo creo que el llamado bloque constitucionalista, que no existe más que porque enfrente hay otro bloque y entonces se tiende a agrupar a todos los demás en un bloque que no existe. Perdona, Fernando, un segundo, que la actualidad manda. Nos vamos en directo hasta Barcelona. Ahí está el presidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, y candidato de los populares a la Generalitat de Cataluña. Señor García Albiol, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, sé que usted tiene poco tiempo, que va a empezar enseguida este inicio de campaña, pero sí que le regaría algunas preguntas y a ver si conseguimos unos titulares. Bueno, en primer lugar, me gustaría que valorase qué le parece la decisión, más allá de que respeta usted la decisión de la justicia. 6 exconsejeros de la Generalitat en la calle, pero permanecen entre ellos Junqueras, Forn y los presidentes de Òmnium y de la ANC. ¿Cómo valora este auto del juez? Pues usted lo decía, primero con respeto y después pues con una cierta visión de que lo que está ocurriendo tiene una cierta lógica, ya que se han quedado en prisión sin poder aplicar la cárcel confianza a aquellas personas que fueron responsables directos de lo que ocurrió, durante el mes de septiembre, cuando se rodeó la Consejería de Economía de la Generalitat. Junqueras como máximo responsable, el responsable de los Mossos d'Esquadra y los que se dedicaron a incitar, los Jordis, los que se dedicaron a incitar a la población, ¿no? Por tanto, yo lo veo hasta cierto punto con una lógica jurídica y, si quiere, también política. Señor García Albiol, ¿cómo cree que va a influir, porque va a influir de alguna manera, esta decisión judicial de hoy? Se lo pregunto de una manera, ¿va a beneficiar más al bloque independentista por aquello de que Junqueras y Forn y Sánchez y Cuixart siguen en la cárcel y aquello de la épica? ¿O cree que no? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo valora en estos momentos? Mire, yo creo que está descontado, porque no estamos hablando de una situación sobrevenida, estamos hablando de un episodio, de unos acontecimientos que ya ocurrieron hace un mes. Hace un mes es cuando se desencadenó no las detenciones, pero sí el decreto por parte del juez de que entraran en prisión sin posibilidad de fianza, y por tanto yo creo que en estos momentos esta situación, desde un punto de vista electoral, incluso social, ya está descontada. Aquí ahora lo importante es que los partidos nos dediquemos, como mínimo es lo que nosotros vamos a hacer, nos vamos a dedicar a explicar nuestro proyecto, a destacar que las prioridades que entendemos a partir del 21 de diciembre con un gobierno constitucionalista tienen que pasar necesariamente por coser las heridas de la fractura social
que ha provocado el proyecto independentista, de recuperar la confianza en la economía, en que las empresas que se han marchado regresen a Cataluña. Bueno, pues los problemas reales y normales de una sociedad que ha vivido, que ha sufrido durante 3 años ese proceso de ruptura de la sociedad catalana. Señor García Albiol, entiendo, habla usted de fractura, pero por ejemplo, para que vean la utilización que va a hacer el independentismo, hoy tanto Tardá como Rufián, uno ha dicho, y leo textualmente para no equivocarme, que esto corresponde a un deseo de venganza del Estado español, lo decía Tardá, mientras que Rufián ha dicho que el fascismo nunca duerme. Así valoraban el auto del juez de Arena. Mira, a mí me parece que estas declaraciones ponen... Perdón, que estoy resfriado. Sí, no se preocupe. Digo que estas declaraciones ponen en evidencia que estamos frente a 2 fanáticos, a 2 políticos que no tienen ningún tipo de pundonor ni ningún tipo de dignidad política. Tanto les ha dado durante 2 años engañar como han engañado a una parte de la población con la República Independiente, y ahora han cambiado el relato y ahora pues se dedican a insultar de esa manera totalmente inadmisible ya no al Estado o al juez o a la justicia, sino al conjunto de la sociedad española, y por tanto la respuesta tiene que ser la respuesta adecuada a estos individuos, tiene que ser mandarlos al baúl de la oposición, cerrar la llave y tenerlos ahí durante un largo tiempo, porque de la otra manera será imposible que Cataluña pueda seguir hacia adelante, será imposible el retornar la confianza y el retornar pues la capacidad de dinamismo que siempre ha tenido la sociedad catalana y que lamentablemente en los últimos años hemos perdido por culpa del independentismo. Un par de preguntas más, señor García Albiol, que sé que estaba usted a punto de comenzar la campaña. No puedo dejar de preguntarle cómo afronta usted este arranque de la campaña electoral a sabiendas de que hoy el CIS, en esa encuesta que hoy ha publicado, le da a su partido, a usted, como la última formación política por detrás incluso de la CUP. No sé cómo está usted de ánimos, de optimismo, viendo lo que dice el CIS antes de empezar la campaña. Pues mire, de ánimos y optimismo estamos con las pilas muy cargadas, y le diré que si nosotros desde el PP de Cataluña nos tuviéramos que fiar de las encuestas, haría ya mucho tiempo que estaríamos en otra dimensión. ¿Por qué le digo esto? Porque el PP en Cataluña siempre ha ganado las encuestas, siempre. El PP en Cataluña históricamente tenemos un voto oculto, un voto que no se manifiesta en las encuestas, mucho menos lo está haciendo ahora debido a la situación que ha provocado el artículo 155 y el señalamiento que esto significaría para una parte de la población que nos pudiera dar su apoyo. Y como le digo, si siempre hemos tenido ese voto oculto, si siempre hemos ganado en las encuestas, pues en una situación excepcional como la que estamos viendo en este momento, pues es lógico que haya una parte de la población, especialmente aquellas personas más mayores, que no quieran pronunciarse cuando les llaman a casa preguntando por una encuesta. Nosotros estamos saliendo a la calle cada día, estamos viendo la receptividad de la gente, estamos viendo la receptividad del conjunto de la población catalana o de una parte de la población catalana, y estamos absolutamente convencidos que nuestros resultados el día 21 van a ser unos resultados muy satisfactorios, van a ser unos resultados que nos vamos a sentir muy satisfechos, y sobre todo, que es lo importante, esos resultados van a permitir un gobierno en Cataluña, un gobierno constitucionalista y que se centre en los problemas reales que tienen los catalanes. Y ya por último, ahora sí que sí, señor García Albiol, ¿cómo es posible que Ciudadanos le saque 25 diputados según el CIS, casi 17 puntos porcentuales, viendo que usted, señor García Albiol, tiene un discurso en Cataluña claro, contundente, valiente, me atrevería a decir? Prueba de ello es que recibe usted el acoso, los escraches de los más intolerantes. ¿Qué tanto por ciento, por tanto, de culpa, señor Albiol, echa usted al gobierno, no sé si de Rajoy o al PP de Madrid, de los malos resultados que le dan las encuestas en detrimento de Ciudadanos? Porque si no, no lo entiendo. ¿A qué lo achaca esa diferencia? Pues mire, yo repito, a mí los resultados de las encuestas me preocupan relativamente. Hombre, me gustaría que dieran que subimos mucho, ¿no? Pero al final lo que importa es el día 21. Es cierto, nosotros tenemos un discurso muy claro, nosotros en función
no actuamos en función de cómo sopla el viento como otros, pero tenemos que regobernar, tenemos la responsabilidad de tomar decisiones, mientras otros en la oposición lo tienen muy fácil, mientras otros no tienen ningún tipo de problema en cambiar de criterio en función de la opinión pública, como hemos visto con la aplicación del 155, o como hemos visto este pasado fin de semana con los posibles acuerdos con Podemos, en donde Albert Rivera el pasado domingo en La Sexta, ante un público de centroizquierda, decía que Podemos ser un partido constitucionalista y quería pactar con él, y ayer en un medio de comunicación, en un periódico de centro-derecha, decía lo contrario, que Podemos era un partido que quería destruir todo lo que huela a Constitución, ¿no? Por tanto, nosotros no nos podemos permitir esos lujos, tenemos que gobernar, tenemos que tomar decisiones, y no siempre son fáciles y no siempre se acaban de entender hasta el último momento. Por tanto, oiga, muy tranquilos, muy convencidos y con todas las ganas del mundo de hacer historia el día 21 de diciembre. Presidente García Albiol, candidato del PP a las elecciones de la Generalitat de Cataluña, gracias por haber atendido a las cámaras del Catalagua y suerte en esta campaña. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, venga, tenía la palabra Paz, no sé qué os parece, pero desde luego en el PP optimistas, como nos ha dicho, y con ánimos, pese a ser la última formación, según las encuestas. Tiene razón Albiol, que las encuestas con el PP en Cataluña nunca aciertan y siempre, no sé si es el voto oculto o lo que sea, pero obtiene mejores resultados de lo que dicen los sondeos. El Partido Popular tiene siempre, es verdad, allí mejores resultados y Ciudadanos tiene peores, en general, que lo que arrojan las encuestas también sistemáticamente. Vamos a ver si esta vez se cumple o no. Lo que está claro es que la movilización del voto en Cataluña está arrojando un diferencial favorable a los votos constitucionalistas, a los votos que se oponen al independentismo, creo que de una forma clara, ¿no? Y que esto, en fin, lo reflejan con bastante fidelidad. Decía que Iceta se va a salir con la suya, en mi opinión, si las cosas se mantienen como están, porque no es posible formar un gobierno ni en un sentido ni en otro. En primer lugar, sumar para formar un gobierno constitucionalista, como se dice, al PSC es absurdo, porque no va a hacer eso de ninguna de las maneras. Bueno, hablar ya de Podemos es un chiste, ¿no?, en Cataluña, para poder, digo, sumar a este bloque, ¿no? El otro lado sí es un bloque, y el problema es que tendemos a calificar a este de bloque precisamente por oposición al otro, pero no es verdad que exista la más mínima cohesión entre ellos. Por tanto, un gobierno realista sería un gobierno Ciudadanos-PP en absoluto. Bueno, están lejísimos de poder plantearse ningún tipo de gobierno. El otro lado, sistemáticamente, la tendencia da que no va a tener mayoría absoluta, y es improbable que tenga la mayoría absoluta, con lo cual creo que la única posibilidad real. Entonces, perdona, Fernando, con estas sumas que vemos ahí, sí, que evidentemente Ciudadanos, PSC y PP, 44,3, 44,4 claramente independentistas, En Comú Podem no los hemos puesto con ninguno de los dos. Claro. ¿Dónde crees que iría el voto de En Comú Podem en el caso de tener que ser el árbitro? Pues yo creo que iría a la reedición de un tripartito, PSC, Esquerra Republicana y ellos, o bien por activa o bien por pasiva. Es que se convertirían, digamos, en la llave de un gobierno en el que ellos, yo creo que estarían, incluso de cara a su electorado, entiendo que muchísimo más a gusto que teniendo que ponerse de un lado del otro. Desde luego, de un bloque con Ciudadanos y PP no va a ir jamás, eso de ninguna de las maneras. Y quizás se podría plantear la abstención de cara a un gobierno de tipo independentista, pero yo creo que eso tampoco lo va a hacer. Yo creo que va a estar en un gobierno PSC, Esquerra Republicana. Creo también que tanto el PSC como Esquerra Republicana llevan tiempo moviéndose en esa dirección, y creo que esa es la resultante de toda esta historia. Bueno, eso es bastante factible que ocurra. Ahora, yo solamente le pongo ahí una pega a esa ecuación, y es en qué lugar queda el PSOE a nivel nacional. Pedro Sánchez, su figura absolutamente debilitada. Entonces tengo algún reparo por eso, ¿no? Por eso, porque yo creo que tendría un coste electoral gigantesco para Pedro Sánchez la oportunidad de quitar a los independentistas del poder. ¿Tú crees? Y no hacerlo, aliarte con Esquerra Republicana. No es lo mismo aliarse a esta Esquerra Republicana que a la del tripartito, que además salió como salió. No nos olvidemos. Pero, Benjamín, si renuncia a la independencia expresamente, a un que programa puede ocurrir, independentista... No te llevo a la contraria, digo, puede ocurrir, pero le pongo ese pero. Le pongo ese pero, que es que me parecería como... pegarse un tiro en el pie, ¿no?, Pedro Sánchez. Pero bueno, fíjate, quería decir una cosa sobre la participación, ¿no?, que apuntabas tú, Alejandro, el 85% que dice el CIS. El otro día, en una comida con Albiol, precisamente aquí en Madrid, hablaba del tema de la participación, que me pareció interesantísimo, ¿no? Vamos a ver, los constitucionalistas
PP, Ciudadanos, cuentan con que haya una desmovilización del voto independentista y una movilización del voto constitucionalista. Entonces, las cuentas que se echaba él eran las siguientes. Una participación que esté en torno al 80-82% sería buenísima para el bloque constitucionalista porque, digo, según sus cálculos, eso implicaría que el voto independentista sea desmovilizado. Todo lo que superase el 84% sería muy malo para el bloque constitucionalista, porque eso querría decir que el voto independentista está muy movilizado, ¿no? Si esto es como dice el CIS, mala noticia porque efectivamente el bloque independentista está más movilizado de lo que podría pensarse después de todo lo que han hecho, que es que parece increíble, ¿no? Que se porque la esperanza, los dos. Exacto, que se movilizarían mucho los dos, pero eso sería malo para el bloque constitucionalista, que aspira no solo a subir, sino a que los otros bajen por falta de movilización de sus votantes, ¿no? Bueno, esto no sé si se cumplirá, si no se cumplirá, digo que son los cálculos que echan ellos, y a mí me parecen interesantes, y creo que esta es mala noticia por parte del CIS, porque efectivamente después de lo que ha caído, la única esperanza, sabemos que el independentismo es un sentimiento y que contra eso la razón hace poco, pero yo sí, por lo menos tenía la confianza de que hiciera mella, algo de mella, y que mucha gente obviamente no va a cambiar su voto y votar a Arrimadas, ni a Albiol, ni a Iceta probablemente, pero sí podría optar por quedarse en casa, ¿no? Ante, bueno, la evidencia, ¿no?, de eso, de los engaños masivos que ha habido durante todo el proceso y que nos han llevado a esta situación, ¿no? Pero bueno, no sé si eso será así o no será así. Yo creo que al Partido Popular, ya por terminar, lo que le va a ocurrir es el voto útil, ¿no?, que tú apuntabas. El voto útil es exactamente lo contrario de lo que le ocurrió a Rajoy en las elecciones generales. Es decir, que la gente percibe, la gente analiza qué me interesa votar, qué no me interesa votar. Y en estas circunstancias yo creo que mucha gente en Cataluña, que incluso estaría dispuesta a votar a Albiol, pues se lo está pensando porque dice, quizá mi voto valga más si va a Ciudadanos. Hoy, fíjate, ya para terminar, decía Pablo Casado en la sede del PP, que de verdad me parece un discurso de altura de miras, por lo menos, a lo mejor forzado por los hechos y por las encuestas, pero está ahí. Decía, no, lo importante ya no es que se vote al PP o no se vote al PP, se vote a Ciudadanos o se vote a Ciudadanos, lo importante es que los constitucionalistas sumemos y ganemos las elecciones. Oye, me parece un mensaje de altura de miras. Mira, ahí vemos, por cierto, el lema de... Es mucho más importante ahora mismo que ganen los constitucionalistas a que los votos se los lleven Ciudadanos, PP o quien sea. Habla del PP, su lema en esta campaña, España es la solución. Ahí vemos a un portavoz popular que en este acto, insisto, de inicio de campaña. Venga, Sotillos por orden de petición y Román. Yo, antes una aclaración, lo de Rufián es un palo a Pablo Iglesias. Es decir, porque Pablo Iglesias dijo por culpa del independentismo se ha despertado el fascismo. Lo de Rufián va contra Pablo Iglesias, no va contra nadie más. No ha sido por el auto, ¿quieres decir? No ha sido por el auto, va contra ellos mismos para ver quién ha despertado el fascismo en España. Dejado eso al margen, que también es muy entretenido, que da para un programa, pero es otra cosa que no entramos hoy. Yo creo que hay varios problemas para Albiol. Primero, que se la juega mucho a ver quién es la lista más votada, porque todos recordamos a Albiol, digamos, las explicaciones, por no llamarlo de otra manera, que nos ha dado durante mucho tiempo cuando perdió la alcaldía porque se votó a la que no era la lista tan votada, y nos hizo unas grandes y profusas explicaciones de que lo legal, lo legítimo, lo correcto es que gobierne el que ha ganado, con más votos. Pues se la está jugando, porque si gana RC va a tener que o comerse su discurso o aplicarlo literalmente y permitir que gane RC. Ahí tienen las complicaciones del pasado. Y por otra parte, cuando habla de voto oculto, antes podía ser, pero ahora es complicado. Cuando Ciudadanos tiene la posibilidad de ganar, ya el voto oculto para el Partido Popular de existir, pasa para Ciudadanos. Hombre, yo me pongo en la piel de un votante que tiene las dudas entre Albiol o que es un votante del Partido Popular y de repente ve que Arrimadas puede ganar y que puede estar por encima de Esquerra Republicana, digo, pues por mucho que yo haya votado al Partido Popular, voy a pasarme en estas ocasiones por voto útil. El voto útil en este caso le destrozaría. Recordemos que las anteriores Ciudadanos no iba a ganar, en esta puede ganar, y eso es un efecto arrastre brutal. Algunos datos que a mí me parecen, aparte de los que ha contado Alejandro, significativos. 20% de indecisos, porque digamos, estaríamos hablando que el 71% lo tiene el voto decidido, es decir, el 71% de voto decidido es prácticamente que las elecciones ya están. Queda muy poco por moverse, aunque claro, si nos vamos a porcentajes del 90%, pues sí, hay un 20% de que queda por moverse. Pero sí, digamos que la gente tiene muy claro lo que se juega, lo que va a votar y a dónde va, por eso la participación. Y luego, por ejemplo, a Puigdemont igual lo ha planteado mal. Creía que eran unas presidencialistas y no, porque sale como ¿quién quiere usted, quién cree que sería o debería ser presidente? Sale Puigdemont.
aunque su lista es la tercera, o sea, sale por encima Esquerra Republicana. Hay esa especie de debate entre lo que ellos mismos se están peleando. Oiga, como dicen los del partido Puigdemont, los de Esquerra Republicana, os estáis presentando contra el presidente legítimo, que en el fondo viene a transmitir esto, ¿no? Que hay muchos independentistas que querrían votar unas presidencialistas cuando lo que estamos hablando es para la Cámara, que le puede también ser un flaco favor al final para Puigdemont, porque a la hora de votar se lo va a llevar todo Esquerra Republicana y no ellos. Y me parece divertido también el hecho de que en cada provincia hay un ganador. En Barcelona sería Ciudadanos, en Gerona sería Puigdemont, en Lérida ganaría Esquerra Republicana y en Tarragona habría empate. Pero quiero decir, el nivel de división es tan grande que hasta en cada provincia vamos a tener unos resultados diferentes. La posibilidad de gobierno o no, yo, salvo el tripartito, que lo veo complicado porque la experiencia del Partido Socialista es como para no repetirla, pero bueno, está Pedro Sánchez y entonces la posibilidad de que haga eso o lo contrario es una moneda al aire, entonces no me juego. Pero creo que es más viable gobiernos en minoría de alguien siempre y cuando no vayamos a la opción de repetir elecciones, que es bastante posible. Pero creo que va a haber la estimación más sensata es un gobierno en minoría, probablemente Esquerra Republicana. ¿Con quién? Pero no como pacto. O sea, tendría votos o sería la lista, digamos, no la mayoría absoluta, pero la más votada con menos votos en contra. Podría haber abstenciones, pero no pactos de ¿Pero solo Esquerra? Igual con la CUP. O sea, que descartas el adelanto electoral. Bien, o sea, unas nuevas elecciones. Román. Vamos a ver. Yo creo que Ada Colau decide cuál va a ser el próximo gobierno de Cataluña. Tenemos un factor de votación que es que las elecciones van a ser en jueves. Y eso vamos a ver cómo afecta y a quiénes afecta más o menos. Por cierto, ¿hay jornada de reflexión el miércoles o no? No lo sé. No sé cómo lo he hecho. Lo lógico es que el miércoles no habrá campaña. El miércoles no habrá campaña, se acabará el martes. Aunque sea un miércoles. Sí. Entonces, eso no sabemos cómo va a funcionar. Yo la teoría de la desmovilización del voto independentista no me la creo. Es decir, como también la sufrimos en el País Vasco en el año 2000 con las elecciones de Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros, que se iba a ganar y de repente apareció una participación brutal porque los nacionalistas, ante la posibilidad de que se cambiara la historia de que el no nacionalismo y el régimen no gobernara, se fueron a votar con la nariz tapada, con lo que hiciera falta. Hubo una matriz de transferencia de casi 80.000 votos de Ribatasuna al PNV, pero allí fueron todos a votar porque había que no romper el ciclo. Y creo que en este momento estamos en una situación equivalente en Cataluña. Es decir, el nacionalismo, por muy engañado que se sienta, por muy defraudado que tenga, va a ir a votar porque además venga a pedir sus líderes. Si cuando convocamos nosotros no se respeta el resultado, cuando convocan ustedes se va a respetar. Y eso es un elemento enorme de dinamización de voto. Se está viendo una matriz de transferencia y un movimiento de votos, pero entre los bloques. Es decir, la captación del nuevo voto constitucionalista que se quedaba en su casa, por lo que dicen las encuestas, lo capitaliza Ciudadanos, pero la matriz de transferencia es dentro de los bloques. Los de Esquerra se pasan a Puigdemont, sí, al otro, pero además, como la última vez se presentaron juntos, es bastante difícil en este momento diferenciar cuántos tenían y a cuántos se han ido. Pero yo ahí no creo que... Luego, yo creo que el discurso de Albiol, que es el mismo siempre, y es un discurso que está fuera de la realidad, porque no hay bloque constitucionalista. Es decir, el Partido Socialista se ha encargado de que no haya bloque constitucionalista. Entonces, insistir en una idea que no existe, no creo que es positivo y es un discurso muy bonito. Simbólicamente puedes decir que hay más votos constitucionalistas. Yo no creo que se pueda descartar. No, pero lo que voy es a que... No de gobierno. Lo que más les interese a ellos. Bueno, sí, cada uno hace el discurso... Claro. Y entonces... Si rompemos el debate constitucionalista independentista como lo está rompiendo el PSC, hay otra fórmula de ver el resultado de las elecciones: izquierdas frente a derechas. ¿Qué es lo que está jugando el PSC? El PSC no puede fomentar un gobierno de PP y Ciudadanos porque le dejaría todo el espacio de la izquierda a Podemos en toda España. O sea, ya ha dejado que Mariano Rajoy gobierne y encima ahora en Cataluña va a gobernar con el Partido Popular o dejar que Ciudadanos, porque es la fuerza más votada del bloque, gobierne. Es absurdo, no lo van a dejar. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, y tienes tu razón. No, pero es que... si el PSC impide un gobierno de eso, en España, vamos, al PSOE le pasa factura. Pero es que hay una segunda lectura. Que ¿por qué va a haber elecciones anticipadas en Cataluña? Si se presenta un gobierno de izquierdas en el que Ada Colau, que está como punto de equidistancia entre independentismo e izquierdas, se pone a la cabeza con su 8,6, le invita al PSC con el que estaba en Barcelona, que rompió justo para las elecciones, pero se vuelve a unir, incluso le da la alcaldía. Ella se va a la Generalitat sin ningún problema con Esquerra Republicana
el PSC acompañando, suma a Podemos, y encima dice en el programa electoral una izquierda reformadora de España y de la Constitución, con encima una amnistía para los presos políticos, eso suma una moción de censura en Madrid perfectamente plausible contra Mariano Rajoy liderada por Pedro Sánchez. Y eso suma en este momento con este resultado electoral. Sí. Y nos podemos encontrar que el resultado de Cataluña lleve emparejada una moción de censura en Madrid, que Pablo Iglesias la va a pedir a gritos, porque la necesita además para su liderazgo dentro del partido y para tocar pelo. Y Pedro Sánchez, dices, bueno, los varones le van a dejar, pero si han luchado todos contra él y han perdido. A Pedro Sánchez entrar en la Moncloa 2 años y ser expresidente, luego las elecciones, si las pierde, las perdió. Pero ¿por qué va a esperar 2 años a ver si acaba el ciclo Rajoy y le toca a él? Porque si en el PP empieza un ciclo nuevo, probablemente Pedro Sánchez tampoco. Entonces, es que en este momento, si lees la separación de constitucionalismo, no constitucionalismo, izquierdas sí, izquierdas no, es que te sale un gobierno de izquierdas en Cataluña y te sale una moción de censura en Madrid, porque no la para PP y Ciudadanos. Y ese es un escenario que nos podemos encontrar y que el 21 de diciembre por la noche Mariano Rajoy es el que tiene que empezar, viendo los cálculos y las frases, el de o adelanto yo en Madrid elecciones o como me metan una moción de censura, tiene un problema realmente serio. Y no es nada descartable la posibilidad de la moción de censura. Bueno, está comenzando ese acto del Partido Popular. Vemos en directo a la ministra de Sanidad del Reino de España, Dolors Montserrat. Vamos a escucharla. Las primeras palabras, insisto, de este inicio de campaña. L'article 155 perquè és un article de la Constitució. I què millor que aplicar un article de la Constitució per justament retornar la democràcia a Catalunya, per retornar la legalitat a Catalunya, per retornar la normalitat democràtica social a Catalunya, per tornar la seguretat jurídica, econòmica a Catalunya i per retornar l'autonomia, l'autogovern i les institucions catalanes a Catalunya. I això ho ha fet el govern del Partit Popular. Això ho ha fet el govern aplicant l'article 155 de la Constitución. Todo el mundo lo demonizaba el 155 cuando es un artículo más de la Constitución que justamente lo que hace es defender y devolver la autonomía y el autogobierno de Cataluña. Estamos orgullosos, están orgullosos del PP, del partido más grande de Europa, el de la recuperación económica, el que defiende las pensiones, que baja los impuestos porque es la mejor manera de crear riqueza en este país y por ser un país que ha devuelto la normalidad democrática, la convivencia a Cataluña. Cinquena cosa, som el partit que hem convocat, el president Rajoy ha estat el president que ha convocat les eleccions autonòmiques a Catalunya. Palabras de Dolors Montserrat en este último punto que dice que es Mariano Rajoy el que ha convocado las elecciones el 21 de diciembre en Cataluña. La pregunta es si es apresuradamente o no. En fin, esto es lo que estaba ocurriendo. Más elementos al debate, porque creo que está siendo muy interesante. Me gustaría que diesen 2 elementos. En primer lugar, ¿quién va a ser la persona que ha seleccionado TV3, la televisión pública catalana, para presentar las campanadas? La gala del 31 de diciembre en la televisión pública va a estar a cargo de esta persona que piensa, es un humorista, es un actor, que piensa lo siguiente, esto no lo decía en broma, sobre Catalunya, sobre España y el resto de españoles. Vean. Que ens estan fotent els catalans, com fots per fer humor? Què dius? Si els estan fotent per davant i per darrere, si l'espoli fiscal mateix, que hem de riure d'això, si això fa plorar, si ens volen tornar a fotre l'aigua de l'Ebre, colla de mangans, sarnosos i cabrons de merda. Esto es lo más light. Luego seguía que, aunque no estemos en horario infantil ya, desde luego se queda a gusto. Se llama Kim Masferrer y es de la persona que, insisto, va a presentar, la designada para presentar las campanadas en la Nochevieja en Cataluña, en la televisión pública. Y un ejemplo más, también lo veían al comienzo del programa, un colegio público en Barcelona, en el distrito de Ciutat Vella, Ciudad Vieja, cantaban los niños lo siguiente. Son ahora las 11:30 de la mañana. Es una vergüenza. Una escuela de Bressols y mira tú la que tienen liada con la libertad de presos políticos.
Decía esta señora que lo grababa. Evidentemente los niños no sabían que estaban siendo grabados. No sé yo si estaban ensayando, si era algo espontáneo. Es en la escuela Cal Mayol, del distrito de Sants Montjuïc. Rectifico, de la Ciutat Vella, pero es Sants Montjuïc también en Barcelona. Bueno, esto es lo que ocurre. TV3 no está intervenida, la educación supuestamente sí por el 155 y sigue ocurriendo casos como estos. Yo ya he dicho en alguna ocasión que a mí me cuesta mucho, primero, conocer cuáles son los mensajes que le llega al, por así decirlo, al público independentista, ¿no? Estoy convencido de que hay muchas cosas que una prensa publica y que llegan a un sector de población con un pensamiento X y llega a lo contrario al otro sector, ¿no? Me cuesta mucho medir y tampoco tengo la solución para intervenir un medio de comunicación. Ya se ha dicho aquí, y yo lo he dicho muchas veces, que dentro de los medios de comunicación público muchas veces se hace un discurso de seguidismo hacia el poder político que los dirige, ¿no? Y no, en ese sentido TV3 no es una excepción. Ahora bien, sí que hay dos detalles que sí que me gustaría destacar, y es que en una ocasión a una persona le escuché comentar que es malo que trabajadores de televisión española, por ejemplo, por citar un ejemplo, se quejen de algún tratamiento que se hace en su cadena, pero también es malo que en TV3 nunca nadie se queje de nada, ¿no? Y el hecho de que nunca nadie se queje de nada también parece un síntoma preocupante. Y la educación es más o menos parecido. Yo, Gonzalo, tú has estudiado allí, yo no sé si son muchos los libros de texto que dicen que Cataluña es un Estado independiente, no sé si es un folleto que te dan a la salida o si es la editorial con la que tienen que estudiar los niños en clase, no lo sé, no tengo información suficiente como para coger y decir, oye, si toda o una parte o tanto por ciento de la educación en Cataluña es adoctrinamiento, no lo sé. Ahora bien, igual que decía el anterior dato con la televisión, voy a dar otro dato. Cuando fue la consulta del 9N, oye, aquí hubo una señora que se llamaba Dolores Ajenjo, ¿no? Que fue la única que salió y dijo, mis llaves no las doy. Y fue una, entre un montón de colegios. Y eso también me parece un síntoma. Y dudo mucho que haya una adhesión tan grande a la causa independentista. Lo atribuyo quizá a que también hay un gran porcentaje de gente que no se quiere meter en líos, de gente que tiene hijos, de gente que puede permitirse que le increpen a él, pero no va a permitir que increpen a su hijo en el patio del colegio. Y en cierto modo el heroísmo es algo elogiable, pero no es algo exigible. Y en ese sentido, como padres, en muchas ocasiones yo me pongo en su piel y probablemente hiciese lo mismo, ¿no? He tratado de hacer un esfuerzo, de ponerme, de pasar al otro lado, de preguntar, de bueno, moverme, entre comillas, en los ámbitos nacionalistas a los que llego y a los que tengo acceso, preguntarles un poco todo esto. Y la verdad es que hay digamos, por llamarlo algunas, dos partes, la parte más radical, la que está, pero hay una parte que es la que da poso al nacionalismo, al que va a mantener los resultados electorales, al que va a mantener que por mucho que se aplique el 155 seguirá estando, que es una parte racional, que ve esto de Puigdemont, que ve este proceso, bueno, pues casi como una casuística que ha ocurrido, pero que no es representativo y que en realidad, y ahí está el peso, en realidad todo es del estatuto. Entonces, oiga, sí, estos están locos, pero es que lo del estatuto fue tremendo. Entonces, como hay un pozo final de racionalidad muy abajo, pero ahí está la racionalidad que siempre decimos, es un proceso nacionalista y por lo tanto no tiene explicación. ¿Es irracional? No, la tiene, está ahí. Y de aquellos polvos, estos lodos, y viene todo ese proceso ahí. Entonces, esa base que no se ha resuelto y que no se está resolviendo en esta campaña, que en principio se supone que es lo que nos ha llevado hasta aquí, no está en los discursos de nadie. España es la solución, pero ¿cuál? ¿Qué España? Y ahí entraría Pedro Sánchez y nos plantearía 17 tipos, y luego entraría Podemos y depende de donde preguntáramos habría otros cuantos. Pero la clave es, de donde venimos no se ha solucionado y no se propone para solucionar. Y luego, ya las anécdotas, entre comillas, de estos colegios, es que podíamos contar miles, ¿no? Parecían niños cantando. Yo he visto en mi época joven venir amigos míos de un mitin del Partido Popular porque estaba en la calle con las banderas de España, entraron en el colegio cantando. ¿Eso significa adoctrinamiento? No, pero de tanto escucharlo los pobres... Es que yo creo que... Pero un segundo, señores, que está hablando Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, arranque de campaña de la formación naranja. Le escuchamos. Tapar con una gran bandera, con una gran estelada, hoy lo que era un proyecto cívico, un proyecto para todos los catalanes y para todos los españoles. 11 años de tripartitos. Hemos vivido tripartitos del PSC con Maragall al frente, con Montilla al frente, con Esquerra Republicana al frente. Hemos vivido pactos con Artur Mas y el Partido Popular
Hemos visto cómo el PP y el PSOE miraban hacia otro lado mientras esto avanzaba. Y unos valientes, unos cuerdos muy locos o unos locos muy cuerdos, levantaron la mano y dijeron: cuidado con lo que va a pasar en Cataluña. Cuidado que algunos están empezando a imponernos una ideología a todos los demás. Cuidado que algunos ya no respetan a los que pensamos distinto. Bueno, pues menos mal que hace 11 años nació este proyecto político. Porque fíjense, hoy, esta noche, a punto de empezar la campaña, vemos como sí que se puede. Vemos encuestas desde el CIS hasta medios de comunicación que dicen sí se puede. Sí se puede parar el procés, sí se puede acabar con la pesadilla separatista, sí nos merecemos los catalanes una Cataluña para todos. Y eso solo lo podemos conseguir de una manera: yendo a votar, yendo a las urnas, consiguiendo una participación histórica como nunca se ha producido en democracia en Cataluña. Si vamos todos a votar, ganaremos. Si nos movilizamos, acabaremos con la pesadilla. Si cada uno de nosotros con todas nuestras fuerzas nos vamos a las urnas, si hacemos una gran campaña electoral, veremos a Inés Arrimadas de Presidenta de la Generalitat y veremos un gobierno que no señale al distinto. Veremos una Cataluña con la que llevamos soñando más de una década. Una Cataluña que se da la mano con el resto de españoles. Una Cataluña donde no importa la lengua que hables. Una Cataluña donde no importa de dónde vienes ni a dónde vas, sino lo que hacemos juntos. Una Cataluña que piense en el futuro de España, pero también quiera estar dentro de la Unión Europea. Una Cataluña donde hablemos menos de identidad y hablemos más de derechos civiles y de obligaciones. Una Cataluña donde las leyes se respeten, que esto parece revolucionario. Una Cataluña donde no haya imputados en las listas, como las listas que todavía hoy, a día de hoy, vemos imputados de Esquerra Republicana o de Convergencia, imputados por malversación de fondos, por sedición, por prevaricación. No queremos más imputados en las listas, ni por sedición, ni por malversación, ni por corrupción. Esa Cataluña que llevamos soñando algunos ya más de una década, mucha gente se ha ido sumando en estos últimos años, la tenemos aquí. Y a veces en la vida tenemos que ir con cuidado cuando soñamos, porque a veces los sueños se cumplen. Y yo os invito a todos a soñar en esta campaña, que soñemos y nos concentremos en ese sueño, porque cuando uno sueña cosas a veces lo consigue. Y yo estoy convencido, tengo la intuición de que esa Cataluña que llevamos soñando tantos años va a girar la esquina del 21 de diciembre y la vamos a tener delante. La vamos a ver de color naranja, con la sañera, con la bandera española, con la bandera europea, con todos los catalanes, sin que nadie se quede fuera de este proyecto, ¿no? Así que os invito a todos a soñar, a todos los ciudadanos de Cataluña. Vamos a soñar con el fin del procés, vamos a soñar con acabar con la línea divisoria entre buenos y malos catalanes, vamos a acabar con los debates que nos separan y vamos a unirnos en aquello que tenemos en común los catalanes. Y sobre todo, si no paramos el procés, si no conseguimos ese sueño, seguiremos con la pesadilla y no podremos tener el sueño también de renovar este proyecto común que se llama España, de darnos la mano con el resto de españoles para impulsar... Palabras de Albert Rivera en directo cuando quedan 13 minutos para la medianoche, inauguración de los mítines de la inauguración de la campaña electoral. Me gustaría introducir un elemento más encima de la mesa y seguimos debatiendo. Atención a lo que ocurría la semana pasada en un debate en una televisión gallega que se llama Telemiño, en el que estaban diversas personas, entre ellos el presidente de esta casa, Julio Ariza, Jaume Vives, también, como saben, ese es el de la revolución de las sonrisas, ¿no? El del balcón, famoso balcón de la calle Balmes. Había miembros del BNG, de Marea, en fin, gente de izquierdas, nacionalista, y como les digo, el presidente de esta casa. Fíjense, atención, la introducción del programa y enseguida lo comentamos. Nos tenemos en el plató a una persona de Navarra, a una persona de Barcelona, a varios gallegos. En primer lugar tenemos aquí a mi derecha a don Julio Ariza, lo conocerán de verlo en televisión, porque es el presidente del Grupo Intereconomía. A su lado una persona que nos acompaña viniendo desde Barcelona, don Jaume Vives. Buenas noches, Jaume. En primer lugar, don Francisco García, es alcalde de Allariz y es un dirigente conocido y reputado del bloque nacionalista galego. O seu carón, Ángeles Cuña. Ángeles Cuña é unha diputada da formación política en Marea. E a seu lado, don Xosé Manuel Pacho. Bueno, esta fue la presentación de todos los invitados. Hablaron todos y el último en tomar la palabra fue el presidente de esta casa, Julio Ariza,
que viendo que evidentemente los no gallegos hablaban en español, pero que todos los gallegos no tuvieron la deferencia de hacerlo en castellano, ya que había muchos que no entendían el gallego, hizo la siguiente reflexión y evidentemente ahí se inició el debate. Vean, porque son pocos minutos, pero no tiene desperdicio. El inicio de este programa me ha parecido enormemente interesante, muy sintomático. Y les diré por qué. A ver. Yo recuerdo que llegué a Barcelona en el año 82. Y recuerdo que yo hablaba en español, aunque podía hablar en francés o en inglés o en italiano, pero hablaba en español. No sabía catalán entonces, ahora sí lo sé. Y cuando alguien detectaba que yo no era catalán, inmediatamente me hablaban en español. Con toda normalidad, digamos que por delicadeza, por cortesía, entendían que la cortesía primaba sobre ese derecho a reivindicar su propia lengua, porque ellos también hablaban mi lengua, también al menos como yo. Y yo eso lo agradecía mucho y me parecía un síntoma de civilización y de inteligencia, ¿no? Y de cordialidad también. Es decir, yo he venido desde Madrid, yo no hablo gallego. Yo no he pedido que ustedes hablaran en español, por supuesto no lo he pedido, pero he pensado, hablarán en español. Estamos en un programa donde hay un señor de Barcelona, un tío de Pamplona y un señor de tal, pues le hablarán en español, puesto que ustedes seguramente hablan mejor español, y tú, José Manuel, seguro que yo. Y sin embargo habéis hablado en gallego. Y seguramente no os lo habéis planteado como una ofensa, seguro que no, pues sois gente estupenda, hay gente muy cordial y muy simpática, hemos podido ver en el... Pero seguro que usted tamén reflexionou dicindo, bueno, este é un programa que se emite para Ourense, onde hai unha población que ten un idioma propio, porque temos un idioma propio, non? E, por tanto, ten que entender que o noso idioma necesita unha discriminación positiva, si queremos que perviva. Ustedes hablen lo que quieran y yo lo voy a respetar siempre. Yo hay cosas y palabras que ustedes dicen que no entiendo, me tengo que aguantar. Y cuando yo camino por Orense o voy por La Coruña, donde estamos, y en Santiago, inmediatamente los paisanos, si ven que yo soy de otra parte, me hablan en español. Por eso, la reivindicación constante, yo lo único que les he anticipado, un proceso que yo viví y que acabó con unos tipos llamándome fascista, hijo de puta, solo por el hecho de que yo hable en español. Entonces, yo solo se lo anticipo para que no les pase lo mismo. Temos unha Constitución que está moi de moda, e no seu artigo 3.3 fala da riqueza e do patrimonio lingüístico do Estado español. O mellor é que son un romántico e entonces me gusta cumplir a Constitución en algúns aspectos. A mí no me ofende que hablen en gallego, pero yo vengo de Cataluña, no me pondré a hablar en catalán porque mucha gente no me entenderá. Se supone que eso es un diálogo y lo que hemos de hacer es entendernos, pero sí que es verdad que utilizar el idioma como arma, pues para política, para lo que sea, pues me parece triste, primero para el idioma, ¿no? Jaume, o humor é o elixir da eterna xuventude. ¿El qué? O humor é o elixir da eterna xuventude. Amamos o noso idioma, estamos en Galicia e obviamente falamos porque ademais con vontade de comunicación. ¿No? Vamos a dejar el tema del idioma. Vamos a dejar el tema del idioma. É difícil, non? Porque efectivamente o fenómeno da nación está atravesado por o idioma, non? O idioma é unha construción cultural dun país que é quizás un dos elementos máis significativos da propia nación. Comunicarnos. A comunicación, como ben di Pacho... No te estoy entendiendo muy bien, la verdad. Non me estás entendiendo. A comunicación é complexa. Eu vou poñer un exemplo. Déxame que non fala a túa lingua. Yo tengo que reconocerte un secreto, y es que en una semana no me ha dado tiempo de aprender el gallego. Parece que la lengua sigue sin hablar en castellano, que él no habla mi idioma. Yo si vols el puc parlar en català, però aquí no s'entendrà. Sí, de grills. Ti parlas catalán, non se entende. No, por favor, perdón, miren. Por Dios, un pouco de coherencia. Mira, coherencia toda. Hablan en castellano, que no te entiende, Ángel. Máis devagar, el que hables más despacio no quiere decir no te va a hablar en español. Me encanta porque al final, en Moderno hablemos del idioma y al final el debate se centró con el tema del idioma para que digan que no es importante lo que Julio denunciaba, digamos, en esa primera intervención, en una televisión, insisto, privada, que podían haber tenido la deferencia. Es una cuestión de educación, a mi juicio, ¿no? Sobre todo una cuestión de educación, ¿no? Pero si me permite volver un momento... Un segundo, vamos, creo que Román quería decir algo sobre este vídeo y quien quiera luego retomamos otros aspectos. Vamos a ver, yo creo que en este vídeo lo que se pone claramente manifiesto es que hay una actitud xenófoba y racista utilizando el idioma como instrumento político. Que pasa en Euskadi, pasa en Galicia, pasa en Cataluña con los nazi o nazistas. Que además es muy divertido porque lo hemos vivido en muchas ocasiones. Si tú al gallego de turno que te habla así o al catalán de turno que no sabe del burro le dices que empiezas a hablar en euskera, no tiene ningún problema en entonces pasarse al español.
y lo que utilizan el idioma es como una identidad reivindicativa e identitaria. Lo más cachondo de todos estos radicales, primero es que la Ángeles Cuiña esta, que se pone a hablar despacito, recuerda a la del chiste del taxista español en Londres con el otro español que no sabe inglés y que entonces, como no saben inglés, hablan despacito. Y cuando uno le pregunta al otro de dónde es, le dice yo de Albacete y yo de Valladolid. ¿Y qué hacemos dos españoles en Londres hablando en inglés? Pues no, estaba hablando ella despacito, no, siempre en gallego porque no se quería adoptar. Es una persona de chiste, es una actitud de chiste. Si es que el problema es que con el genoma humano se les acabó la raza a los nacionalistas, como Sabina Arana y compañía, y ahora tienen que utilizar el idioma. Y hay que recordar siempre una escena terrible, que es que cuando ETA declara la tregua para Cataluña, solo para Cataluña, la entrevista entre los etarras y Esquerra Republicana se hizo en español. Porque entonces no tenían ningún problema para entenderse, porque como los dos odiaban España, ya entonces podemos hablar en español. Esto es una cuestión ni de romanticismo, como decía el José Manuel Pacho, ¿ya? Es puramente xenofobia y racismo, que es lo que practican los nazis o analistas, que son los que estaban ahí. Y punto, que el idioma es para entenderse, no para otra cosa. Pero bueno, no, y es una actitud xenófoba y racista, claro. Eso pasó en el Senado aquí en España, ¿no? Una visita de no me acuerdo qué país, si eran unos peruanos. Sí, que les hablaban en todo. Y entonces en un encuentro con un nicaragüense, creo que fue nicaragüense, catalán, ¿no? Pues les tenían que traducir traducción simultánea a los peruanos o bolivianos. O lo que les preguntaron, ¿pero estos tíos no hablan en español? Del catalán al español. Claro, decía Fernando, parece mentira que en este país se tengan que explicar cosas así. Bueno, enseguida habla Fernando Paz Sotillo al respecto. Sí, Benjamín. Perdón. Pero tenemos que hacer una última pausa de publicidad y estamos aquí. Última ya, de vuelta en el Gata al Agua. Hasta ahora. Bueno, aquí seguimos en el Gato. Venga, Paz, Requeijo, por alusiones de aquello de la tierra de donde eres oriundo. Venga, ¿qué os parece lo que hemos visto en este episodio de Telemiño? Yo de verdad que creo que en primera instancia es una cuestión de cordialidad y de educación, sinceramente. Es decir, que el primer efecto de una lengua, el primer servicio de una lengua es para entendernos y no para agredir a nadie, ¿no? Esto de entrada, pero en España desgraciadamente nos estamos acostumbrando a que sirva para otras cosas desde hace mucho tiempo, y me estaba acordando de una anécdota que contaba Unamuno cuando estaba en el exilio durante la dictadura de Primo de Rivera, y cómo había una serie de españoles allí, pues cada uno de una zona de España distinta, y Macià, Francesc Macià, al que él denominaba casi cariñosamente el tontiloco, porque era para llamarle alguna otra cosa peor, se empeñó en hablarles a una audiencia en español, española, vaya, se empeñó en hablarles en catalán, y entonces a los 10 minutos pues se quedaron allí el 10% de los que estaban, porque solo un 10% eran catalanes, ¿no? O sea, realmente estas cosas dan que pensar del estado al que hemos llegado en España en muchas cuestiones, y no se puede evitar, en fin, trazar una línea e identificar pues este fanatismo con la falta de educación, ¿no? El fanatismo del que estamos hablando en el caso del nacionalismo catalán, en el caso del gallego, porque está recogiendo esa parte de la sociedad que está predispuesta al fanatismo, y como digo, lo estamos viendo. Todavía en Galicia estamos felizmente lejos de eso, pero menos de lo que parece. Están ya, de los 3 estadios que ha recorrido el nacionalismo catalán, están ya plenamente en el segundo, desgraciadamente. Requeijo. Sí, bueno, lo primero que el gallego es una lengua que se entiende bien, el gallego normativo, es decir, una especie de acuerdo que ha habido en torno a la televisión para entenderse. Pero si el galego no quiere que le entiendas, no le entiendes, y eso es hecho, digo yo, O sea, en mi pueblo, si en la taberna, sobre todo a partir de ciertas horas, no quieren que les entiendas, no les vas a entender. Dicho lo cual, yo, después de ver las imágenes, me da la sensación de que Ariza no estaba pidiendo que se cambiase la norma del debate. Él estaba relatando una experiencia que él tuvo en Cataluña. Y es verdad que cuando tú ves las televisiones públicas que tienen un idioma propio, ese formato es muy habitual. Es decir, la lengua vehicular de lo que es todo el programa es en la lengua propia de la comunidad autónoma, y el que no la habla se manifiesta en castellano y en la medida de lo posible entiende lo que se está hablando, y si no, se le pide, oye, no te entiendo, y se repite. Ahora bien, este menos caso... en Euskadi, en Euskadi es imposible. Pero es que además que las televisiones públicas tengan un idioma... Es verdad que el euskera no. Yo me estaba refiriendo a TV3. Sí, TV3 es Canal Nou en sus tiempos. Eso es, el formato es ese. Estás escuchando a lo mejor 2 idiomas. Ahora bien, yo creo que sí, y aunque no sea una televisión privada como era este caso, yo sinceramente no creo que cueste mucho. Si hay algún problema de entendimiento, me parece además como un acto de cordialidad el que tú puedas cambiarlo. Y yo estoy a favor, evidentemente, de que se respeten las lenguas propias de cada comunidad. Lo que no estoy de acuerdo y me parece mentira es
que estén amenazadas. O sea, quien diga a día de hoy que el catalán está amenazado... Pero es que en Galicia la lengua propia también es el español. O el euskera, que están amenazados, no es cierto. Claro, nos estamos equivocando en el discurso porque es que en Galicia el español, castellano, también es lengua propia de Galicia. Entonces se quiere establecer esa dicotomía, ¿no? La lengua propia es el gallego y el español es como una lengua impuesta. Y no es verdad. Pero es que en eso cae hasta el propio PP en Galicia. Y el propio Feijóo, que no es sospechoso de ser... nacionalista gallego. Que ha mejorado con los años, pero al principio hablaba pero regular. no es sospechoso de ser nacionalista gallego, tiene por norma, cada vez que interviene en la televisión pública gallega, hablar en gallego. Todos los consejeros, incluso cuando vienen a Madrid, hablan para su televisión en gallego. Bueno, me parece absurdo, pero ¿por qué? O sea, me parece bien que utilicen el gallego como pueden utilizar el castellano o el español, ¿no? Pero tener que utilizar exclusivamente, decir, no, es que la lengua propia de la televisión de Galicia es el gallego, ¿pero por qué? Es que creo que eso ya es corromper un poco la idea de cuál es el idioma oficial de esa comunidad, que no es el gallego y el español, ¿no? Entonces, esa especie de barrera que es artificial que se quiere establecer, empezando por los canales públicos, me parece muy peligroso. Y es que, y ya por último, una cosa que se me ha quedado de antes, perdona, de lo de TV3, ¿no? Una cosa es que, decía Requeijo, ¿no? Una cosa es el seguidismo del poder, ¿no? De que hacen muchas televisiones públicas, estoy de acuerdo, ¿no? Muchas televisiones públicas dan vergüenza ajena, ¿no? Por decirlo pronto. Pero otra cosa es el seguidismo del delito, que es lo que está haciendo TV3, que no es lo mismo. O sea, tú puedes hacer la pelota al gobernante de turno, a Esperanza Aguirre o a Susana Díaz en Andalucía, a Manuel Chávez, y otra cosa es hacer seguidismo de un delito, que es lo que se está haciendo en Cataluña. Yo creo que la frontera es bastante evidente, ¿no? El otro día que comparecía en el Congreso, creo que fue, José Antonio Sánchez, el presidente de Televisión Española, claro, le increpaban, ¿no? Y decía, hombre, yo en mi televisión, desde luego, lo que no se oye es insultos por parte de un presentador al jefe del Estado. No se oyen insultos por parte del presentador al líder de la oposición. Eso no se escucha en Televisión Española. Es que yo creo que hay unos límites y uno de ellos es el delito. Es que en TV3 se está haciendo apología del delito. Sotillos. Yo creo que hay dos partes. A mí me encanta el gallego, la verdad es que me encanta escucharlo como me encanta escuchar el catalán. Y además me gusta escucharlo y vivirlo porque vas aprendiendo. Y creo que aunque no te enteres de nada, ¿no? No, me entero. No me entero del vasco, pero del gallego me entero. Hombre. ¿Y del catalán? Y del catalán me entero bastante. Menos en el Valle de Arán. Un día hacemos la prueba. A ver, como dice Alejandro, a ciertas horas en las tabernas, pero bueno, a ciertas horas en los bares de aquí tampoco entiendo a nadie. Y en los de Cádiz tampoco. Y en los de Cádiz tampoco que hablan en español. Hay que decir que si queremos que no se nos entienda, no se nos entiende a ninguno, y menos a partir de ciertas copas. Pero lo que sí veo en esa ocasión, si una persona va a hablar en castellano o en español, tiene que decir, no hay ningún problema. A mí me gustaría que hubiera la normalización y la normalidad tan grande como para que pudiéramos hablar, pues si quien tenga la lengua materna gallega, pues que hable en gallego y a la vez en castellano y a la vez en gallego y pueda responder, pasar de una a otra sin ningún problema. Ahora, todos hemos vivido la situación en la cual pues estás con una persona con dos catalanes y entre ellos hablan en catalán y contigo no. Y esa sensación es incómoda de, bueno, estoy aquí delante, pero también quiero decir, que no es violento, no, es tú te das cuenta, eso no pasa pero nada. que no es contra ti. O sea, quiero decir que es que al final es el uso habitual de tu lengua. De verdad, a mí me parece. Y que al ser bilingüe muchas veces. Me parece mucho más relajado todo esto y yo no veo ningún problema nada. Además, tenemos unas lenguas preciosas. Bueno, afortunadamente se entiende. ¿Sabes cuál es el problema? Bueno, que es verdad que esos se encuentran con un tío de Esquerra Republicana y hablan en español. Se encuentran con el Arnaldo Tegui. Y en lugar de Arnaldo hablar en euskera y el gallego en gallego, se ponen a hablar en español. No en inglés. El euskera se entiende mal, ¿eh? No, pero pues sé coherente, no. Es que soy romántico y yo solo falo galego. No. Falas galego cuando delante tienes un tío que no es nacionalista. Cuando es nacionalista, ya todos hablamos en español. Si al final es lo que decía Julio al comienzo, es una cuestión de cortesía, de educación, de una diferencia mínimo que en toda familia en España se educa y ellos que no. Señores, que no hay tiempo para más. Sotillos, que ha sido un placer tenerte en el gato, tan elegantemente vestido, así que gracias y buenas noches. Siempre así. Requeijo, me ha costado acostumbrarme a tu corbata, pero bien. Ahora en invierno vete acostumbrando porque me siento más abrigado. No te da alergia, ¿no? O sea, que está bien, no era una cuestión de alergia, está bien. Bueno, gracias por haber estado aquí. Jamín. El próximo día traeré corbata para ser objeto de tus piropos. Claro que sí, efectivamente. Paz, tú también, ¿no te vendría mal una corbatita? Me vendría fatal, y tú lo sabes, pero bueno, es igual. Bueno, gracias, a cuidarse. Y Román. Sí, la he traído roja, ¿eh? Sí, la verdad es que deslumbrante. Gracias a los 5 por haber estado aquí y a todos ustedes, que muchísimas gracias por su confianza, por haber elegido el catálogo para informarse, entretenerse. Regresamos mañana a las 10. Que pasen buena noche. Adiós.